Arratsaldeon, eta mil esker etortzeagatik. Buenas tardes y bienvenidos a esta jornada de Puertas Abiertas. Soy Mireia Praiz, directora de la Asociación de Celíacos de Euskadi. Y, en primer lugar, quisiera agradecer al Colegio de Médicos de Vizcaya que nos hayan cedido estas instalaciones para este evento. Como muchos ya sabéis, desde el año 2017 tenemos firmado un convenio de difusión con el colegio para poder dar a conocer dentro de los colegiados médicos y de la sociedad la existencia de la asociación y pues las actividades que hacemos. Y una muestra de ello es el evento que nos reúne aquí esta tarde. Vamos a ponernos al día con la enfermedad celíaca y lo vamos a hacer de la mano de los ponentes que ahora os voy a presentar. En primer lugar, el doctor Mario Salvador Argueta. El doctor nos va a hablar de la enfermedad celíaca desde la sospecha clínica. Luego, a continuación, intervendrá la doctora Verónica Hernández, que nos hablará de trastornos ginecológicos asociados a la enfermedad celíaca. Este es un tema bastante recurrente en la asociación. Nos preguntan mucho, sobre todo mujeres jóvenes, porque ya sabéis que esta enfermedad afecta al doble de mujeres que de hombres. Entonces, hoy daremos respuesta a muchas de estas cuestiones. Y luego, por último, vamos a abordar el tratamiento de la enfermedad celíaca, que sabemos que es la dieta sin gluten, pero le vamos a dar un enfoque diferente al que estáis acostumbrados. Entonces, el título de la ponencia es Estrategia nutricional innovadora. Alimentación prebiótica sin gluten. Y esto lo va a desarrollar Nerea Segura, que es nutricionista clínica y ha sido también colaboradora de la Asociación de Celíacos de Euskadi. Entonces, cuando quieras, Salvador, te dejamos ya. Espera, te voy a quitar esto. ¿Qué hacemos? Sí, para más cómodas, ¿no? Sentadas aquí abajo, le dejamos. Hola, buenas tardes. Soy Salvador Argueta, médico adjunto del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Cruces. Antes de empezar, quiero agradecer por vuestra presencia. También agradecer a la Asociación de Celíacos de Euskadi por la invitación, en especial a Mireia Praiz, por la iniciativa de esta actividad para hablar sobre la enfermedad celíaca desde un punto multidisciplinario, porque al final de cuentas la enfermedad realmente es con una afectación intestinal, pero puede llegar a tener múltiples manifestaciones sistémicas, desde afectación a nivel de piel, afectación a nivel del sistema nervioso central. Esta es la agenda que vamos a tratar. Los objetivos realmente están hechos en base a preguntas que creo que surgen en la consulta o que muchas veces formulan los pacientes, porque muchas veces tienen dudas sobre por qué es la enfermedad, luego cómo se diagnostica la enfermedad y muchas veces preguntas a quién tenemos que estudiar la enfermedad. Bueno, actualmente se habla de los trastornos relacionados con el gluten, que suponen un creciente importante problema de salud y se clasifican en 3 grupos: en las respuestas alérgicas, que esto van a estar mediados por inmunoglobulina E, es decir, es una reacción alérgica típica, alguien come gluten y le da alergia. Las enfermedades autoinmunes, de estas hay 3 ya reconocidas: la dermatitis herpetiforme, ataxia por gluten y la enfermedad celíaca, que es la que vamos a hablar hoy. Y luego está la sensibilidad al gluten no celíaca. Bueno, para poder decir o que se desarrolla la enfermedad celíaca se necesitan 3 principios. El primero, que va a ser un trastorno sistémico de base inmunológica, es crónico y que afecta al intestino delgado, principalmente la parte proximal, es decir, el duodeno. Afecta a cualquier edad, en personas que van a tener una predisposición genética, los portadores del HLA-DQ2, que es el más frecuente, o el DQ8 menos frecuente. Y por supuesto va a ser precipitada por la ingesta de alimentos que contienen gluten.
En cuanto a la prevalencia, es algo, en las últimas 3 décadas se ha visto un aumento, se calcula actualmente hasta el 1% en países occidentales. Tiene un reto diagnóstico, ya que más del 70% de los nuevos casos se descubren después de los 20 años, es decir, que es de diagnóstico tardío, lamentablemente, la enfermedad. Muchas veces, como lo vamos a ver posteriormente, es porque en fases iniciales puede pasar totalmente inadvertida, es decir, que los pacientes pueden tener síntomas leves o no tener ningún tipo de síntoma. Pero en sí, ¿qué es el gluten? Siempre hablamos del gluten y no sabemos realmente qué es el gluten. Pues es un conjunto de proteínas que van a estar presentes tanto en el trigo como en el trigo, cebada y centeno. En el trigo se presentarán como de forma de gliadinas, que es como la más conocida y estudiada. Luego en cebada como ordeínas y en centeno como secalinas. Estas en sí son proteínas que tienen un origen evolutivo común, a excepción de la avena, que en principio la avena no tiene por qué restringirse en los pacientes con enfermedad celíaca. Sí que es cierto, hay un cierto porcentaje que sí se benefician de retirar la avena. Es importante saber el origen de la avena y que no tenga contaminación en cualquier proceso, desde la cosecha hasta el consumo, porque tradicionalmente la avena se conservaba o se almacenaba en sitios similares o iguales o en el mismo lugar donde se almacenaba el trigo o se trasladaba igual en el mismo transporte con el trigo. Esto me llamó la atención cuando yo tuve a mi primera hija, que yo la verdad es que nunca me daba cuenta de los productos que tenían gluten y no tenían gluten, pero cuando inicié a ver todos los productos infantiles o también ya luego me llamó la atención los productos que consumimos en edad adulta, me llamó la atención que el etiquetado que decían sin gluten. Yo no sabía si esto era pues por algo comercial o netamente publicitario, y me puse a investigar y me llamó la atención que el gluten es muy utilizado en el procesamiento de alimentos para dar la masa a las propiedades de cocción deseadas, agregar sabores, colores y mejorar la textura. Y es por eso el etiquetado. Bueno, entonces, ¿por qué es la enfermedad celíaca? ¿Por qué afecta al intestino principalmente? Pues porque es a nivel del gluten, desde que se consume a nivel de la boca, llega íntegro al intestino delgado, al duodeno. Es ahí donde se degrada a gliadina. Esta gliadina atraviesa el epitelio y llega a la lámina propia de la capa del intestino. Aquí tenemos a la transglutaminasa que diamina la gliadina. Ya la gliadina deanimada se une a la célula presentadora de antígeno porque es identificada como algo extraño al cuerpo. Esta célula presentadora de antígeno va a estar modificada en los pacientes portadores del HLA-DQ2. Y esta célula presentadora pues la presenta o se une al linfocito T. Aquí se desarrollan dos respuestas: la respuesta inmune innata, que es por medio de la sobreexpresión de interleuquinas, y por medio la respuesta adaptativa, que es por medio de linfocitos T. Estos linfocitos van a producir citoquinas que van a terminar afectando el epitelio y es la que va a producir pues la atrofia vellositaria o los cambios evolutivos. Primero presentan linfocitosis intraepitelial, posteriormente pueden presentar hiperplasia de criptas y de último la atrofia vellosa. Estos mismos linfocitos T se unen a los linfocitos B y son los encargados en producir anticuerpos. Por esto es una enfermedad autoinmune porque produce anticuerpos. Podemos detectar anticuerpos a nivel de la sangre y los más frecuentes serán los antitransglutaminasa tisular, que son los más sensibles, que son los que se van a utilizar al inicio del diagnóstico o como prueba de cribado. Luego los antiendomicio, que son como los más específicos, y la antigliadina, que actualmente no tiene utilidad en el diagnóstico. Ahora, las preguntas que se suelen formular es, ¿en quién tenemos que sospechar la enfermedad? Pues la enfermedad la vamos a sospechar en los pacientes que pertenezcan al grupo de riesgo,
y en las personas que tengan síntomas compatibles con la enfermedad celíaca. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Pues los familiares de primer grado. Se entiende, pues los abuelos o abuelas, padre, madre, familiares de primer grado son padre, madre, hermano, hermanas, hijos e hijas. O aquellos pacientes que presenten síndromes o enfermedades autoinmunes, como el síndrome de Down, Turner, Williams, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad autoinmune tipo tiroidea, hepática, Addison, déficit de inmunoglobulina A. Aquí cabe destacar, lo amarillo, no sé por qué me lo ha bajado, pero quería destacar en inmunoglobulina A, que cuando se realizan los anticuerpos antitransglutaminasa tenemos que pedir el recuento de inmunoglobulina A, porque el déficit de inmunoglobulina A en un 15% pueden presentar enfermedad celíaca y viceversa. Pacientes con enfermedad celíaca hasta un 10% puede presentar déficit de inmunoglobulina A. Luego pacientes con dermatitis herpetiforme y hay otras enfermedades asociadas que pertenecen a un grupo de riesgo. La sospecha clínica, este es el otro grupo en quien tenemos que empezar a pensar en sospecha clínica. Pues el inicio de los síntomas puede iniciar desde la introducción del gluten, que va a ser entre los 6 meses a los 2 años, o incluso pueden llegarse a presentar en edad adulta hasta los 40-45 años. Va a ser más frecuente en mujeres que en hombres, sin embargo, en edades ya adultas, a partir de los 65 años de edad, esto se iguala más o menos. En niños y adolescentes, las manifestaciones van a ser intestinales. Sin embargo, hasta en un 80% de los pacientes puede ser asintomática. ¿Y qué síntomas puede presentar un niño o un adolescente? Pues retraso del crecimiento, retraso puberal, síntomas intestinales, diarrea crónica o intermitente, náuseas, vómitos, distensión abdominal. Y aquí es importante señalar estreñimiento crónico, que muchas veces solo asociamos la enfermedad celíaca con diarrea. También pueden presentar estreñimiento. Ya luego hay manifestaciones pues, a nivel de la analítica, anemia ferropénica, pacientes que se les diagnostique dermatitis herpetiforme, alteraciones de enzimas hepáticas que no encontremos una justificación, astenia, lesiones a nivel de la mucosa oral, es decir, aftas, fracturas óseas que sean secundarias a traumatismos banales e irritabilidad. Estos pacientes asintomáticos hasta un 80% pueden llegar a la edad adulta, y es en edad adulta donde van a tener manifestaciones extraintestinales, principalmente de tipo de malabsorción. En cuanto a los síntomas extraintestinales o de mala absorción, vamos a tener anemia por déficit de hierro, folato o vitamina B12, osteopenia, puede presentar incluso síntomas neurológicos, puede ser una causa de infertilidad en hombre y en mujer. Y en cuanto a los síntomas intestinales, van a ser síntomas principalmente crónicos, síntomas que muchas veces los pacientes pasan por múltiples consultas, pues porque los síntomas no son específicos: dispepsia, malestar abdominal, flatulencia, distensión abdominal y cambios en el ritmo intestinal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es difícil, la verdad no es una enfermedad que sea fácil diagnosticar. Es una enfermedad que realmente el estereotipo que tenemos de enfermedad celíaca, paciente con diarrea, anticuerpos no van a salir positivo y la biopsia sale atrofeocitaria, eso es lo más fácil de diagnosticar, pero normalmente en la práctica clínica no es lo más frecuente. Entonces existen múltiples de algoritmos y propuestas, sin embargo, por lo práctico que son, se utilizan más los criterios de CATASI y están compuestos por 5 puntos en el adulto. En el niño es diferente. Primero, pacientes pues, que van a ser de sospecha, pues, porque pertenezcan al grupo de riesgo o porque tengan manifestaciones clínicas compatibles. Luego, cuando se hace el cribado, tenemos que pedir anticuerpos, y el más utilizado va a ser la antitransglutaminasa de tipo inmunoglobulina A. La genética en sí no es necesaria realizarla. Se realiza principalmente, y como lo vamos a ver más adelante,
Cuando los anticuerpos son negativos y el paciente tiene síntomas digestivos que nos hacen pensar una enfermedad celíaca, o en los grupos de riesgo que muchas veces pueden que asocien síntomas y que tengan anticuerpos negativos. También es necesario las biopsias. En adultos sí es necesario para poder llegar al diagnóstico. MARS es la clasificación que utilizan los patólogos. MARS tipo 3 es la atrofia vellositaria. Es decir, que si tenemos un paciente con atrofia vellositaria, con anticuerpos positivos, con manifestaciones clínicas, pues es un paciente que seguramente tiene enfermedad celíaca. Y digo seguramente porque también hay que comprobarlo posteriormente, que como lo ven es el quinto punto. En los niños, actualmente, a partir del 2020, la recomendación de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición indicaban que se realiza con antitransglutaminasa tipo IgA 10 veces por arriba del valor de referencia, y que tenemos que hacer una segunda muestra que utilizamos antiendomicio. Si estos dos son positivos y el paciente tiene síntomas compatibles, se puede diagnosticar de enfermedad celíaca. En principio, en niños no es necesario la genética y no es necesario la toma de biopsias. Sin embargo, la toma de biopsias, si es que tenemos un niño con síntomas o pertenece a un grupo de riesgo y la antitransglutaminasa es por debajo de 10 veces, eso sí tienen que ir a un estudio histológico, a realizarse biopsias duodenales. Vamos a desglosar los 5 puntos. Hemos dicho que uno de los puntos pues, es la serología, va a ser la primera exploración a realizar. Vamos a utilizar los antitransglutaminasa tipo IgA. Es importante tomar en cuenta que un resultado negativo en pacientes de grupo de riesgo o con síntomas característicos de enfermedad celíaca no nos tiene que descartar por completo la enfermedad. ¿Por qué? Porque existen los falsos negativos. ¿Y en quiénes podemos tener falsos negativos? Pues en pacientes con déficit selectivo de IgA, en niños menores de 2 años, en lesiones histológicas que no tengan atrofia, es decir, MARS tipo 1, que es la linfocitosis intraepitelial, y el MARS tipo 2, que es la hiperplasia, y en aquellos pacientes que hacen escaso consumo de gluten. Algo que frecuentemente nos ocurre es porque empiezan con síntomas y retiran el gluten de entrada sin hacer los estudios. Y esto es algo que no se tiene que hacer porque al final de cuentas no podemos diagnosticar o no podemos hacer las pruebas si estos pacientes no están consumiendo gluten. Y nos ocurre algo también llamativo. Al final de cuentas, pacientes, ¿quiénes son un grupo de riesgo? Pues los familiares de primer grado. Muchas veces nos llega el padre o la madre diciéndonos que a su hijo o a su hija le han diagnosticado enfermedad celíaca, les hacemos anticuerpos antitransglutaminasa, son negativos, pero se nos olvida preguntarles si está haciendo consumo de gluten o no, y la gran mayoría de ellos optan porque en la casa se cocine sin gluten todos. Entonces siempre es importante antes de hacer una prueba preguntar consumo de gluten, si están haciendo o no están, si están o no están consumiendo. En estos pacientes en los cuales tenemos sospecha de un falso negativo, pues tenemos que hacer antitransglutaminasa tipo IgG, que es una ayuda diagnóstica. La histología o toma de biopsias, bueno, esto va más dirigido para los que nos dedicamos a hacer endoscopia. En sí no tenemos un patrón mucoso específico para que nos haga sospechar en enfermedad celíaca. Sí que es verdad, cuando la leemos nos hablan de atrofia vellositaria duodenal. También nos hablan de un patrón mucoso en empedrado o de pliegues afilados. Esto es para los que nos dedicamos a hacer endoscopia. Tenemos, como es una enfermedad de afectación intestinal, principalmente a nivel duodeno, y es una afectación parchada, tenemos que hacer 4 muestras a nivel de segunda porción duodenal y al menos una a nivel del bulbo. Esto es la nomenclatura que utilizan los patólogos, MARS tipo 1, tipo 2, tipo 3. Ya hemos dicho que en principio tipo 1, tipo 2, más que todo va a ser en fases iniciales.
lo importante de aquí es que muchas veces tenemos pacientes con MASH tipo 1 y anticuerpos antitransglutaminasa positivo. Entonces, no podemos concluir que sea un paciente que tenga la enfermedad en sí. ¿Y por qué? Porque en sí la anatomía patológica no es específica. Tanto la linfocitosis intraepitelial, la hiperplasia o la atrofia biocitaria puede presentarse en múltiples patologías, principalmente por ser lo más frecuente, la giardiasis, que pues es un parásito que tenemos que descartar cuando tenemos dudas diagnósticas. Hay que preguntar sobre medicamentos que estén tomando, sobre todo antihipertensivos, y el más importante de ellos, el olmesartán. Y tenemos que descartar infección por Helicobacter pylori. No es necesario realizarlo en todos los pacientes. Simple y sencillamente lo menciono porque a veces existe la duda cuando tenemos en fase inicial. Entonces sí es necesario descartar otras enfermedades que puedan darnos estos hallazgos histológicos. La genética, ¿a quién realizarla? Realmente aquí la utilidad de la genética radica en su valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos genética en un paciente que tenemos sospecha de enfermedad celíaca o en alguien que ha retirado por completo la dieta con gluten y es negativo, podemos descartar con un 99% de seguridad que no presenta la enfermedad. Si es positivo, simple y sencillamente nos obliga a continuar el estudio, pero no es diagnóstica, porque hasta un 30% de la población puede expresar este tipo de alelos y no quiere decir que vaya a desarrollar la enfermedad en un futuro. Entonces, ¿a quién hay que hacer el estudio genético? Pues prácticamente lo que he mencionado previamente. Alta sospecha clínica con serología negativa. Pacientes familiares de primer grado con enfermedad celíaca, personas que tengan síntomas compatibles con enfermedad celíaca y que tengamos anticuerpo antitransglutaminasa negativo. En pacientes que han retirado el gluten o que hacen baja ingesta de gluten. En niños puede ser una prueba inicial, aunque pues lo que he mencionado previamente no es necesario realizarla. El cribado en sí poblacional no está indicado, es decir, ¿a quién le vamos a pedir antitransglutaminasa sin síntomas? Personas que no tengan síntomas, pues los familiares de primer grado con enfermedad celíaca, pacientes con síndrome de Down o síndrome de Turner, diabetes mellitus tipo 1, déficit aislado de IgA, hepatitis, o sea, muchas veces tenemos pacientes que presentan alteración de las transaminasas y no encontramos una causa, en estos tenemos que pedir antitransglutaminasa, o enfermedades autoinmunes como la tiroiditis y Addison. Y aparte, otros pacientes que son derivados frecuentemente hacia nosotros por parte de hematología son aquellos pacientes con diagnóstico de dermatitis herpetiforme. Y se va a realizar con antitransglutaminasa tipo IgA el cribado. El tratamiento, pues bueno, el tratamiento es retirar el gluten, una dieta sin gluten. Y es importante hacer mediciones de micronutrientes y si es que los presenta, corregirlos. Porque muchas veces por la misma mala absorción que tienen los pacientes, mientras regeneran la vellosidad a nivel del duodeno, pues hay una mal absorción y mientras tanto hay que reponer esos micronutrientes. La enfermedad celíaca refractaria. ¿Qué es esto? Pues son aquellos pacientes que presentan persistencia de la enfermedad después de 12 meses a pesar de estar haciendo una dieta sin gluten. Lo primero pues es un diagnóstico de exclusión y lo primero es descartar si es que están o no están consumiendo gluten. Si se confirma realmente que no hay ingesta de gluten, pues ya se hacen estudios más especiales, pues porque existen dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Aquí lo más relevante es que el tipo 2 sí que predispone a padecer un linfoma de bajo grado. En cuanto a las complicaciones, una pregunta, sobre todo en la población adolescente, que se me formula, es que me dicen, yo tengo amigos que son intolerantes al gluten y esos inmediatamente comen gluten y se ponen mal. Yo que tengo la enfermedad, yo como gluten y a mí no me pasa nada.
pues es que, como lo vamos a ver un poquillo más adelante, es frecuente que alguien con enfermedad celíaca al comer gluten no tenga síntomas, porque no es inmediato que se desencadene el síntoma. Sin embargo, sí es importante decirles que cumpla la dieta, pues porque hay una cierta predisposición a linfomas. O sea, es decir, que es una enfermedad crónica que no está exenta de complicaciones. Esto es para hacer un poco más visual lo que os he comentado de por qué los pacientes que tienen intolerancia o sensibilidad al gluten no celíaco presentan más síntomas que los que tienen enfermedad celíaca. Perdón, vamos a ver. Los síntomas en enfermedad celíaca para que se desencadenen pueden pasar semanas, meses o años incluso. En cambio, en estos pacientes el síntoma va a ser inmediato. Hay pacientes que tienen intolerancia y van a presentar síntomas al comer el gluten. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. La intolerancia o sensibilidad al gluten celíaco no es una enfermedad. Su diagnóstico se hace en base a exclusión, es decir, no vamos a tener afectación intestinal. Los anticuerpos serán negativos. Sí que es cierto, es más frecuente que la enfermedad celíaca y que al final de cuentas el tratamiento puede ser el mismo, puede llegar a ser el mismo. Aunque pacientes con sensibilidad al trigo no celíaca pueden hacer dietas bajas en gluten, mientras que los pacientes con enfermedad celíaca pues se recomiendan dietas sin gluten. Ya a manera de conclusión, 3 cosas que no debemos hacer. Yo creo que a mí se me quedan más las cosas que no debemos hacer que las que debemos hacer. Pues bueno, ¿qué no debemos hacer? 1, descartar el diagnóstico de enfermedad celíaca por un resultado negativo en la serología cuando el paciente es de sospecha clínica o es de factor o del grupo de riesgo. 2, en sí no está indicado el cribado poblacional de la enfermedad. Ya hemos mencionado en quienes sí, en familiares de primer grado y en pacientes con enfermedades autoinmunes asociadas. Y no se debe retirar el gluten de la dieta de manera empírica hasta completar el proceso diagnóstico. Esta es la bibliografía y Esquer y Casco. Buenas tardes, ¿me escucha bien? Vale. Soy Verónica Hernández, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Basulto, y yo lo que voy a presentar son los trastornos ginecológicos relacionados con la enfermedad celíaca. Entonces, empezamos un poco, este es el índice que voy a seguir a lo largo de la presentación, pues empezaré con una pequeña introducción y luego iré desarrollando cada uno de los trastornos ginecológicos que se asocian con la enfermedad celíaca y explicaré un poco cómo se asocian. Y finalmente daré una pequeña conclusión. Esto es una pequeña introducción que es un poco también lo que ha estado comentando el doctor Salvador, que es la enfermedad celíaca y sus formas de presentación. Pues saber que tienen la forma de presentación clásica, pues con la diarrea y los procesos malabsortivos y con la atrofia biositaria en la biopsia intestinal. Luego tendríamos la forma de presentación atípica, que se presenta como manifestaciones gastrointestinales menores y también puede asociar manifestaciones extraintestinales, pues como anemia o alteraciones musculares o neurológicas y también alteraciones ginecológicas. Luego tendríamos la forma sintomática o subclínica, que suele ser un hallazgo incidental en la biopsia intestinal o por anticuerpos antitransglutaminasa positivos, y también si hablamos con nuestros pacientes muchas veces refieren que tienen manifestaciones menores, gastrointestinales menores, que no han sido reconocidas. Entonces, yo me voy a centrar, bueno, y luego también hay otras como la forma de presentación latente, potencial, pero principalmente me voy a centrar en la forma atípica y en las alteraciones ginecológicas y en la forma sintomática. Entonces, como hemos estado comentando anteriormente, pues las mujeres tienen una prevalencia, o sea, es el doble de frecuente esta enfermedad que en los hombres, y por lo tanto también las alteraciones ginecológicas y obstétricas pueden ser el primer síntoma de la enfermedad. Además, el embarazo y el periodo de posparto puede ser el desencadenante de las manifestaciones gastrointestinales que hasta entonces no habían existido. Entonces, la enfermedad celíaca, los casos diagnosticados son la punta del iceberg, pero en realidad hay un montón de casos silentes que no están diagnosticados y que sufren la enfermedad. Entonces, es un reto diagnóstico, o sea, es un reto para el sistema sanitario el diagnóstico precoz de todos estos pacientes.
Ahora, ¿cuáles son las alteraciones ginecológicas que se suelen asociar a la enfermedad celíaca? Pues por un lado tenemos las alteraciones en el desarrollo puberal, pues por ejemplo la pubertad tardía, también alteraciones en la menopausia como la menopausia precoz, luego también se relaciona con la endometriosis y el dolor pélvico crónico, y luego también tiene relación con la esterilidad y la infertilidad, y también en el caso de la gestación puede producir un bajo peso en el nacimiento de los bebés. Esos son una tabla que resume un poco los síntomas, signos y alteraciones analíticas más frecuentes que nos van a obligar a descartar o a considerar un diagnóstico de enfermedad celíaca. Aquí ya se destaca en la misma tabla la infertilidad y los abortos recurrentes, y en el caso de los adolescentes pues los retrasos en la menstruación y las irregularidades menstruales. Y ya directamente comenzamos con la enfermedad celíaca y el desarrollo puberal. Pues para comenzar, no se sabe muy bien el motivo, el desencadenante del desarrollo puberal. Hay como dos hipótesis como las más establecidas. La primera de ellas es la que se relaciona con que hay un reloj biológico dentro de cada persona que ayuda a medir la edad y programa la activación del hormonal y el sistema y la activación de la pubertad precoz, o sea, de la pubertad en general. Y luego, la otra hipótesis sería que es necesario alcanzar un peso crítico para que se desarrolle esta activación hormonal y el desarrollo puberal. Este es una tabla, un esquema del eje hipotálamo hipofisario gonadal, que es el eje por el que se inicia el desarrollo puberal. Se comenzaría todo a nivel del cerebro, en la hipófisis y el hipotálamo, con el desarrollo de diferentes hormonas como la LH y la FSH, y luego estas irían a cada una de las gónadas. En el caso de las mujeres irían a los ovarios y ayudarían al desarrollo de los folículos de los óvulos y la producción de estrógenos. Y en el caso de los hombres irían a los testículos, produciendo el desarrollo de los espermatozoides y la producción de testosterona. Ahora, ¿qué es la pubertad retrasada? Se define la pubertad retrasada cuando no se han iniciado los caracteres sexuales secundarios a los 14 años de edad, definiendo los caracteres sexuales secundarios como los que vemos aquí en la imagen. En las mujeres y hombres, la aparición del acné o la aparición del vello facial, luego también la aparición del vello a nivel púbico, en las mujeres la aparición del botón mamario sobre todo, y en los hombres el desarrollo y el crecimiento de los testículos y el pene. Y luego también la otra definición es cuando no se ha iniciado la menarquia, la primera regla, tras 4 o 5 años del inicio de los caracteres sexuales. Hay que hacer un buen diagnóstico diferencial de las posibles causas de una pubertad retrasada. La primera de ellas podría ser un retraso constitucional del crecimiento, pues que los padres también hayan tenido una pubertad retrasada. Luego, luego, otra de las causas sería un retraso secundario de enfermedades crónicas, y luego también puede ser un fallo a nivel hipotálamo hipofisario, a nivel cerebral, o un fallo a nivel de las gónadas. En nuestro caso estaríamos sobre todo en el segundo de las causas, en el retraso secundario de enfermedades crónicas, ya que la enfermedad celíaca va a producir un estado de malabsorción y un estado de malnutrición que inactiva el eje hipotálamo hipofisario y no produce la producción de hormonas necesarias para que inicie el desarrollo puberal. Entonces, para poder diagnosticar la que hay que hacer, pues hay que hacer una buena anamnesis familiar, preguntando a familiares sobre su pubertad, cuándo fue. También es estudiar un poco si tiene alguna otra enfermedad, la alimentación que sigue, la velocidad de crecimiento del niño, si hace ejercicio o no, y pues hacer una buena exploración. Y luego ya pues se suele hacer una analítica un poco general a nivel hormonal, y también si ya sospechas una enfermedad celíaca, pues haces lo que nos ha dicho igual el doctor Salvador, pues las pruebas específicas como anticuerpos antitransglutaminasa o IgA totales o antiendomisio. Y luego pues hay pruebas más específicas en función de lo que estamos sospechando. Esas son las características clínicas y analíticas de la pubertad retrasada, pues en función de las diferentes causas. También estaríamos como en el segundo de los apartaditos, en el secundario a enfermedades crónicas. Y el tratamiento de la pubertad tardía, en el caso de que sea por una enfermedad celíaca, pues la eliminación del gluten solucionaría esta pubertad tardía. Ahora hablamos de la enfermedad celíaca y la anticoncepción. La enfermedad celíaca no tratada, como hemos estado diciendo, tiene un proceso malabsortivo que lo que va a poder producir es una disminución de la biodisponibilidad y de la eficacia de los anticonceptivos orales. Por eso, en el caso de que no esté bien tratada la enfermedad celíaca y tenga ese proceso malabsortivo, es mejor utilizar otro tipo de métodos anticonceptivos, pues como de la barrera, DIUs, implantes, anillos o parches. En cambio, si la enfermedad celíaca está bien tratada y ya no tienes esa mala absorción, se puede utilizar la anticoncepción igual que en la población general.
Ahora, hablamos de la enfermedad celíaca, la endometriosis y el dolor pélvico crónico. Primero, para empezar, ¿qué es la endometriosis? Es un trastorno ginecológico crónico, se debe a la presencia de tejido similar al endometrio que está fuera del útero, pues puede alojarse en el ovario, en las trompas o en la pelvis. Afecta al 2-10% de las mujeres en edad reproductiva y también se asocia con la infertilidad en un 20-30% de los casos. Los síntomas más frecuentes de la endometriosis es dolor relacionado con la menstruación o dolor pélvico no menstrual. Eso significa pues, dolor en las relaciones sexuales, dolor en la defecación y también se asocia a la infertilidad. La etiología de la endometriosis es compleja y está muy poco estudiada, pero la hipótesis más aceptada es que hay una menstruación retrógrada. ¿Qué es la menstruación retrógrada? Significa la menstruación, la regla que fluye a través de las trompas de falopio y que se distribuye hacia la pelvis y se implanta en la zona de la pelvis y en otros lugares como en la trompa o el ovario. Entonces, la menstruación retrógrada se ha visto que sucede en la mayoría de las mujeres. Entonces, ¿por qué algunas desarrollan endometriosis y otras no desarrollan endometriosis? Pues parece ser que las personas que desarrollan endometriosis tienen un sistema inmune alterado de tal forma que no son capaces de eliminar esas células ectópicas que están implantadas en un lugar donde no pertenecen. Y también se ha visto que tiene asociación con las personas con endometriosis tienen anticuerpos autoinmunes y también HLAs comunes con enfermedades autoinmunes. Entonces, por eso se ha visto la relación entre la endometriosis y las enfermedades autoinmunes, entre ellas con la enfermedad celíaca también. Entonces, se han realizado varios estudios que demuestran una relación significativa entre la endometriosis y la enfermedad celíaca, solo que la calidad de los estudios que se han realizado son moderados o bajos, porque el tamaño muestral de esos estudios también es pequeño, con muy poca población en los estudios. Entonces, el tratamiento de la endometriosis en este caso pues, va a ser hormonal o quirúrgico en función de cada caso, y sí que se ha visto que las personas que tienen una enfermedad celíaca asociada a la endometriosis, el eliminar el gluten de la dieta, mejora en gran medida los síntomas asociados a la endometriosis. Ahora, el dolor pélvico crónico. Es un dolor que pues, aparece debajo del ombligo y que suele tener una duración de 3 a 6 meses o mayor y que puede causar discapacidad funcional o requerir tratamiento pues, por un dolor muy severo. Las causas suelen ser una conjunción de varias causas y entre ellas pues, pueden ser ginecológicas, dentro de ellas la endometriosis que hemos comentado, o enfermedades adenenciales o infecciones. Luego también estarían alteraciones gastrointestinales que también puede causar este dolor pélvico crónico, como la propia enfermedad celíaca o también otras como síndrome de intestino irritable. Y luego también alteraciones en las vías urinarias, musculoesqueléticas o neurológicas también pueden producir el dolor pélvico crónico. El tratamiento pues, siempre va a ser en función de la etiología, de la causa, y pues en el caso de la enfermedad celíaca la eliminación del gluten soluciona en gran medida este dolor pélvico crónico, y en el caso de la endometriosis también por lo que hemos comentado, que igual la eliminación del gluten o una suplementación dietética también puede mejorar y reducir este dolor. En cuanto ahora hablamos de la enfermedad celíaca y la esterilidad, primero pues diferenciar un poco entre esterilidad e infertilidad, son diferentes. La esterilidad es la incapacidad de concebir después de al menos 12 meses de relaciones sexuales sin protección o después de 6 meses en el caso de que tengas más de 35 años. La infertilidad, en cambio, es la incapacidad de que ese embarazo llegue a término. Entonces, y aquí también quiero comentar que son los abortos de repetición, que son cuando ocurren más de 2 abortos consecutivos, espontáneos consecutivos. Y aquí en esta imagen también diferencia un poco entre ambas, entre esterilidad e infertilidad. En estas se ve claramente que la esterilidad sí que se produce ahí no se produce una fecundación entre el espermatozoide y el óvulo, y en el caso de la infertilidad sí que se produce la fecundación, pero lo que no se produce es la implantación o se produce un aborto tras la implantación. Entonces, ¿cuáles son las causas de esterilidad? Son muchas. Para empezar, tendríamos las causas genéticas, alteraciones en los genes individuales que afectan a la fecundidad o en el cariotipo. Luego también pueden ser trastornos a nivel ovárico, pues tener irregularidades menstruales, una baja reserva ovárica o quistes ováricos o el envejecimiento de los ovocitos. Luego también podrían tener alteraciones a nivel de las trompas de falopio, como endometriosis o infecciones, anomalías en el cuerpo uterino, como pues, un uterosepto, miomas o pólipos. Y luego también pueden ser alteraciones cervicales pues, en la producción de moco cervical, una producción disminuida. Otras causas serían factores endocrinos como alteraciones en el tiroides o también alteraciones en el estilo de vida, pues, un consumo de alcohol, tóxicos. Y también destacar como una de las causas de esterilidad las enfermedades autoinmunes, entre ellas la enfermedad celíaca. Saber que las mujeres con algunas enfermedades autoinmunes tienen mayor riesgo de esterilidad relacionada con los efectos directos de esos autoanticuerpos sobre la fertilización y la implantación del embrión.
Entonces, algunas enfermedades autoinmunitarias además presentan una insuficiencia ovárica más temprana. Entonces, también disminuye un poco la reserva ovárica. Aún así, hay muchas preguntas sin resolver sobre la etiología de la esterilidad y hay que hacer más preguntas y más investigación. Aquí, como algo de historia, saber que también la primera conexión que se vio entre la esterilidad y la enfermedad celíaca fue escrita en 1970 y explicaron también la reversión de esta esterilidad tras una dieta sin gluten en las mujeres con enfermedad celíaca. Entonces, aquí ya se establece la relación entre la enfermedad celíaca con la esterilidad y se ha visto que las mujeres con enfermedad celíaca no tratada tienen 3 veces más probabilidades de tener una esterilidad. O sea, la prevalencia es 3 veces mayor. Y esto aún así se ha visto en estudios con poco tamaño muestral. Y a pesar de esto, no se suele pedir de forma inicial, en el screening inicial, la enfermedad celíaca como causa de esterilidad, o sea, el screening de enfermedad celíaca. Entonces, ¿cómo produce la enfermedad celíaca silente no tratada la esterilidad? En las mujeres parece que es por los ciclos irregulares, los ciclos menstruales que son más irregulares, con ausencia de menstruación, también la disminución de la reserva ovárica que podría haber, por la asociación con la endometriosis y la adenomiosis, y también por una deficiencia de nutrientes por la malabsorción intestinal, que son necesarias para la implantación y la fecundación. En el caso de los hombres, parece ser que puede producir la enfermedad celíaca silente anomalías en la motilidad y en la morfología de los espermatozoides y también una resistencia a la testosterona, a los andrógenos. Aún así, decir que la mayoría de las mujeres con una enfermedad celíaca con una dieta libre de gluten tienen una fertilidad similar a la población general. Como conclusión en cuanto a esterilidad y enfermedad celíaca, saber que sí que existe una asociación entre ellas, entre la esterilidad y la enfermedad celíaca, que es necesario realizar más estudios para poder establecer mejor la relación entre ambas, que la enfermedad celíaca debería estar incluida en el screening inicial de la esterilidad de origen desconocido y que las mujeres celíacas con una dieta libre de gluten tienen una fertilidad similar a la población general. Entonces, ahora pasamos al siguiente tema, enfermedad celíaca y abortos de repetición. Saber que los abortos de repetición son muy frecuentes en la población, el 15% aproximadamente de las gestantes tienen una pérdida esporádica de embarazo, tener abortos de repetición es más infrecuente, el 2% de las gestantes experimentan 2 pérdidas consecutivas y entre el 0,4 y el 1% tienen hasta 3 pérdidas consecutivas. Estas pérdidas gestacionales suelen ser más frecuentes a medida que la edad gestacional es más temprana. Las causas de aborto de repetición en realidad se parecen, son bastante similares a las causas de esterilidad y solo se llega a determinar la causa en el 50% de las pacientes. Hablamos un poco también de las causas. Aquí solo quiero destacar como de la causa más importante, que es el factor genético, alteraciones genéticas como causa de los abortos de repetición. Luego también tendríamos factores ováricos, factores en el cuerpo uterino o factores endocrinos infecciosos. También destacar como algo específico de las causas de los abortos de repetición las alteraciones en la coagulación y la respuesta inmunológica a las células paternas, que no está todavía no es conocida del todo. Y luego también destacar las enfermedades autoinmunes como causa de abortos de repetición, entre ellas la enfermedad celíaca. Entonces, la relación entre la enfermedad celíaca no tratada y la pérdida del embarazo en realidad no está bien establecida. Hay mucha controversia en los estudios. En algunos de ellos sí que se demuestra asociación entre la celiaquía y los abortos, pero estos estudios vuelven a ser de pequeño tamaño muestral y no pueden establecer una relación muy precisa. Entonces, ¿cómo se cree que favorece la enfermedad celíaca silente no tratada los abortos de repetición? Puede ser también con una asociación a la endometriosis, también porque puede haber un proceso inflamatorio crónico que produce una fragmentación del DNA en los espermatozoides e impide el desarrollo embrionario. Luego también la malabsorción intestinal puede producir una deficiencia de nutrientes necesarios para la implantación y el desarrollo del embrión, como pueden ser zinc, el hierro o la vitamina B12. Y luego también los anticuerpos antitransglutaminasa pueden dañar de forma directa el tejido trofoblástico e interfieren en la implantación y en el desarrollo embrionario. Aún así, la eliminación del gluten de la dieta en las mujeres con enfermedad celíaca va a prevenir en gran medida este evento, el aborto. En cuanto a la enfermedad celíaca y gestación, saber que al final cuando un bebé está dentro del útero tiene que ir creciendo a medida que van sumando las edades gestacionales y saber que la enfermedad celíaca no tratada se ha visto que se relaciona con bebés con bajo peso o menor peso de lo que deberían para su potencial genético. Entonces, sí que se ve que la enfermedad celíaca no tratada tiene más riesgo de tener hijos con bajo peso que
con 2,3% respecto al 4,8% en la población general, y también tienen 3 veces más posibilidades o una prevalencia de 3 veces mayor de tener crecimiento intrauterino restringido. También son pocos estudios lo que estudian este tipo de asociación, y la causa normalmente es una alteración placentaria. Al final, el tener un bajo crecimiento al nacimiento puede conllevar peores resultados perinatales. Entonces, ¿por qué sucede también este bajo crecimiento? Pues un poco lo mismo, por la malabsorción intestinal y también por los anticuerpos antitransglutaminasa que afectan al crecimiento fetal, y independientemente del estado nutricional materno. Y en la actualidad también se ha visto que no existe mayor evidencia de malformaciones, a pesar de estos anticuerpos no producen malformaciones, y también que en las mujeres celíacas con una dieta sin gluten la probabilidad de tener hijos con un bajo peso al nacer es igual a la de la población general. Ahora pasamos a la enfermedad celíaca y suplementación en el embarazo. Aquí solamente comentar que no es necesaria la suplementación con multivitamínicos en la enfermedad celíaca bien tratada, más allá de los que se suelen dar en la población general, como pueden ser el yodo, el ácido fólico y el hierro en el caso de anemia. Luego también saber que una dieta sin gluten no tiene repercusión sobre el crecimiento y el desarrollo fetal ni sobre la composición de la leche materna. Y sí que se podía considerar la suplementación vitamínica en el caso de enfermedad celíaca no bien tratada con procesos malabsortivos, y dar aumento de dosis de suplementación de yodo y de ácido fólico y otro tipo de vitaminas. Entonces pasamos a la enfermedad celíaca y menopausa precoz ya para terminar. Saber que la menopausa en general es el cese definitivo de la actividad folicular ovárica, que suele suceder en torno a los 50 años de edad, y que una insuficiencia ovárica precoz o menopausa precoz en realidad es cuando esto sucede por debajo de los 40 años. Esta es una tabla que representa un poco las diferentes causas de menopausa precoz. Aquí destacar que también menciona la autoinmunidad, y esta asociación de autoinmunidad con menopausa precoz se debe a una disminución folicular más temprana. Aquí como conclusiones, pues decir que parece que sí que existe asociación entre la enfermedad celíaca no tratada y con los trastornos ginecológicos que hemos estado viendo a lo largo de la presentación, que es necesario realizar más estudios con mayor tamaño muestral para establecer mejor la prevalencia y la relación entre todas estas enfermedades y la enfermedad celíaca, y que necesitamos un consenso entre los diferentes profesionales para implementar la enfermedad celíaca en el screening de estas enfermedades que sospechamos que pueden tener asociación. Y luego también destacar la normalidad de todos esos trastornos cuando se elimina el gluten de la dieta. Esa es la bibliografía que hemos seguido. Vale. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar portarme bien sentada aquí, que me va a costar, pero bueno. Gracias a todos por venir y gracias por la invitación, aquí como en casa. Y nada, como ya llevo muchos años hablando de dietas sin gluten, no sé si hay algún nuevo diagnosticado o nueva diagnosticada, pero me apetecía cambiar un poco y con un poco visto, ¿no?, el punto de innovación que aparecía en el titular, pues dije, bueno, pues vamos a cambiar un poco. Entonces, lo que he querido es un poco traeros pues, los últimos estudios en lo que se está avanzando un poco de cara al tratamiento de la dieta sin gluten, que siempre va a estar esa dieta in situ ahí, ¿vale? Eso de momento no nos lo quitan, porque para el que no lo sepa yo también soy celíaca. Pero bueno, aparte de eso, pues se están viendo, digamos, otras circunstancias, otras necesidades, y bueno, eso es un poquito lo que os he querido traer, ¿vale? De ahí que vayamos a hablar un poquito de lo que sería la alimentación prebiótica, que no sé si os suena, pero bueno, intentaremos aclararlo, y si no, cualquier duda al final, ¿vale? Bueno, siempre empiezo un poco con esta frase en la que, bueno, siempre nos consideran que si una persona celíaca hace una dieta sin gluten, ya se considera población sana, ¿no? Y muchas veces, con las conclusiones que hemos ido sacando en las anteriores ponencias, así se estipula siempre, ¿vale? Pero yo le pongo peros, realmente esto es así. Entonces, si realmente nos fijamos en lo que sería el tránsito de la dieta sin gluten en nuestra vida a lo largo de cada día, ¿vale?
Al final vemos que se pueden producir estos tres procesos, que serían tanto la malabsorción, que ahora iremos viendo un poquito a qué me refiero, la malnutrición y la disbiosis, que es en la que más nos vamos a centrar. Aunque os suene la palabra un poco rara, ahora os iré aclarando un poquito los términos, ¿vale? Mira, empezamos un poco con la malabsorción y voy a ser breve, pero al final lo que os pongo aquí muy esquemáticamente, al final es que ya hemos visto que cuando no se da una dieta adecuada, al final lo que se produce es una malabsorción de ciertos nutrientes. Os he puesto un poco las partes intestinales y en cada uno más o menos qué nutrientes se daría su absorción, ¿vale? Entonces vemos que en el primer tramo de ese intestino, en el duodeno, se darían sobre todo el hierro, el calcio y el magnesio, pero muchas veces lo que sucede es por, digamos, una cronicidad, se van cogiendo también otras secciones del intestino, va avanzando, vamos a decir, ese daño, ¿vale? Y entonces podemos ir teniendo malabsorción de otros nutrientes, ¿vale? Claro, esto estaría eliminado, vamos a decir, cuando empezamos a instaurar esa dieta sin gluten, una vez que ya pasa un tiempo y ya hemos regenerado ese epitelio. Pero yo siempre digo, existen las transgresiones. Esas transgresiones pueden ser de carácter voluntario, ¿vale? Sobre todo en adolescentes, al final transgreden con todo, con el alcohol, con el tabaco y con el gluten, evidentemente, porque hay que probar esto que me dicen que me va a hacer daño y me va a dar dolor de tripa y realmente yo no siento nada, que es un poco lo que comentaban anteriormente, ¿no? Pues yo como y como no me pasa nada, hay tiro, ¿vale? Y luego también puede ser de carácter involuntario, que esto nos ha pasado a todos. Al final, cuando salimos fuera de casa a comer, no depende de nosotros. La alimentación, podemos ser muy segurolas y muy tal, pero aún así liarla incluso hasta en casa, ¿vale? Que abuelo con toda su mejor intención no la ha liado, la mía sí, o sea, no pasa nada, ¿vale? Pero al final, pues esas transgresiones, al final, si en alguna ocasión se pueden producir de carácter más crónico o si por un trabajo nos toca consumir o comer mucho fuera de casa, pues al final pueden cronificarse y al final generar, digamos, estas malabsorciones, ¿vale? Con lo cual, yo siempre digo que tenemos que tener en cuenta un poco y pues lo que se estaba comentando un poco de analizar esos micronutrientes y demás, cuál podría ser el déficit, pues cada X tiempo, según la frecuencia con la que comamos fuera de casa, sería interesante mirarlo. Por otra parte tenemos lo que sería la parte de la malnutrición y esto, culpa nuestra, así de claro. Por una parte, porque tenemos que hacer una restricción dietética, tenemos que eliminar ese gluten de la dieta y por lo tanto eliminamos alimentos que muchas veces no sabemos ni lo que contienen, ¿sí? A mí me han dicho, quita el trigo, el centeno, la cebada, pum, muy bien. ¿Y qué más estoy quitando junto con esos cereales? ¿Estoy eliminando otros minerales, vitaminas? ¿Los estoy incluyendo realmente dentro de la dieta o no los estoy incluyendo? ¿Sí? Y no solo eso es por una parte y por otra parte es qué estoy incluyendo dentro de mi dieta. Ultraprocesados, ya os lo digo yo así, ¿vale? O sea, esto todavía año tras año, por mucho que algunos nutricionistas les comamos la oreja, no hay manera de conseguirlo, ¿vale? Comemos ultraprocesados al final en todos estos productos que nos generan sin gluten. Eso al final nos conlleva que aparte de una carencia de ciertos nutrientes que los podéis ver ahí en blanco, ¿vale? Que serían un poco los que pueden conllevarse por culpa de esa restricción dietética, por culpa de que algún alimento sea caro o por a veces miedos de que restringimos más de lo que debemos, ¿vale? Pues en negrita están escritos esa grasa saturada, ese azúcar y ese sodio, que son sobre todo los nutrientes extra que suelen tener esos productos sin gluten que solemos utilizar para sustituir aquellos que quitamos, ¿vale? Todo esto a lo que nos lleva es a un déficit nutricional, a una mala nutrición, ¿vale? En unos casos por déficit, en otros casos por exceso, ¿vale? Pero que tenemos que intentar gestionar. Pero bueno, eso da para otra charla. Hoy vengo con otras cosas y es esa parte un poco más innovadora que sería ese tercer punto de la disbiosis. ¿Qué es esto?
Esto es que se produce, digamos, una alteración en nuestra microbiota, es decir, en las bacterias que tenemos, no solo a nivel intestinal, ¿vale? También las tenemos a nivel de cavidad oral, a nivel vaginal en el caso de las mujeres, ¿vale? En la piel, pero es verdad que el 50% de esas bacterias, sobre todo, las tenemos a nivel del tracto gastrointestinal, que une la boca, ¿vale? Que hay que darle mucha importancia. Lo que sucede es que al final la enfermedad celíaca, cuando todavía está sin diagnosticar, nos conlleva a que tanto a nivel cuantitativo, es decir, a que haya menos cantidad de bacterias beneficiosas, como a nivel cualitativo, es decir, que no haya tanta cantidad de bacterias diferentes, ¿vale? Que nos interesan porque al final cada una tiene su quehacer, ¿sí? Entonces se ha visto que esa disbiosis, digamos, ese desequilibrio en esas bacterias puede ser también uno de los desencadenantes, ¿vale?, a la hora de que se produzca el diagnóstico de la enfermedad celíaca. O sea, por eso también nos ha tocado, ¿vale?, a los que nos ha tocado. Hay factores que predisponen a ello, ¿vale?, como puede ser un parto por cesárea, y voy a decir antiguo, porque hoy en día es verdad que cuando nacen los niños por cesárea ya los embadurnan con lo que sería la mucosa vaginal de la mami, que al final ahí también existen bacterias, ¿vale? Por lactancia artificial, porque al final no estamos dando, digamos, los anticuerpos de la mami en esa leche, ¿vale? Pero bueno, también la propia vida, nuestro entorno, el estrés y demás, así que no vamos a echarle la culpa a la madre en este caso, ¿vale? Que al final cada uno tiene que decidir un poco por su parte. Pero eso, como veis al final, pues digamos esa disbiosis, ese desequilibrio puede ser causa, pero además de causa, ¿vale?, también puede ser efecto, y es un poco a lo que vamos a ver. Y aquí, como os decía, pues ese 50% de las bacterias están tanto a nivel oral como a nivel intestinal, ¿vale? A nivel oral, lo que se ha visto es que antes de ser diagnosticados, al final lo que realmente nos sucede, aparte de esa alteración a nivel epitelial, es que degradamos o hacemos una mayor tasa de degradación de lo que serían las gliadinas, ¿vale?, del gluten. ¿Por qué? Porque al final en nuestra saliva se ha valorado y tenemos bacterias diferentes a lo que sería una población sana, ¿vale? Y eso conlleva a que el gluten se degrade de manera diferente. Además, se ha analizado un poco a nivel de nuestro intestino qué tipo de bacterias tenemos también, y lo que se ha visto es que tenemos menos bacterias positivas, que sobre todo se han analizado los lactobacilos y las bifidobacterias, que esto por los yogures ya nos suena un poco, ¿no? Y por otra parte tenemos más bacterias negativas, pues que bueno, en este caso las más analizadas son bacteroidetes y enterobacterias, pero hay muchas más analizadas. Todo esto que genera que al final dentro de mi intestino haya un ambiente proinflamatorio, es decir, muchísima gente, a pesar de empezar con una dieta sin gluten y digamos, llevarla a rajatabla, es verdad que mantiene este punto inflamatorio, es decir, mucha gente me transmite, no consigo quitarme la tripa esta inflamada, ¿sí? Entonces, aquí se planteó realmente qué pasa ahí, ¿vale? Con lo cual, se fue a mirar un poquito qué sucedía en ese caso. Y es que la dieta sin gluten no restablece nuestra microbiota intestinal, ¿vale? Porque sí que disminuyen las bacterias patógenas, pero no aumentan las positivas. Entonces lo que tenemos que intentar buscar es darle un punch a esa dieta sin gluten, o ver qué estamos haciendo realmente con esa dieta sin gluten. Y por ejemplo se ha visto, que luego ya os iré contando otras cositas, pero por ejemplo, el aporte de lactobacillus a nuestra dieta, ¿vale?, facilitaría la eliminación de esa sintomatología, sobre todo en los recién diagnosticados, pero también en pacientes que tienen, digamos, ese proceso inflamatorio persistente, ¿vale? Así que, bueno, van surgiendo puntitos, ¿vale?, en los que nos podemos fijar. Os voy a traer algunos estudios, pero simplemente es para ver pinceladas, ¿vale?, de un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿vale?
Y he empezado en el año 2010, por no irme muy atrás, ¿vale? Que es un poco cuando se empezó, vamos a decir, a estudiar esos efectos de la dieta sin gluten sobre esa microbiota. Y en este caso, en este estudio es un poco donde se empezó a indagar esto que os estoy contando de que las bacterias patógenas sí que se reducen, pero que las saludables al final no consiguen aumentarse. Sí que se vio en este estudio que había una menor ingesta de polisacáridos, es decir, de granos integrales y de verduras y frutas. Las verduras y frutas, ya os lo digo que es en general, ¿vale? En toda población. Pero es verdad que nosotros al final, cuando hacemos la restricción de la dieta sin gluten, estamos eliminando muchos cereales que son muy interesantes realmente para cualquier tipo de población y no les damos sustitución adecuada, porque nos limitamos muchas veces al maíz y al arroz, que digo yo, y a la patata, ¿vale? Y le damos poca variedad a nuestra dieta. Entonces, esto además lo unieron un poquito a que podría ser también consecuencia del tipo de asesoramiento que se recibe en el primer momento del diagnóstico. Es decir, ¿qué nos han dicho a todos en el primer momento del diagnóstico? Haz dieta sin gluten, quita el pan, quita tal, quita, pero nunca me han dicho, nunca nos han dicho pon, ¿no? O empieza por aquí, empieza por allá. Claro, depende también de cuándo nos hayan diagnosticado. A los que llevamos muchos años era total desconocimiento, ¿vale? Con lo cual nos tocó apañarnos como pudimos y menos mal que estaba ahí la asociación para salvarnos el cuello, ¿vale? A los nuevos ya les va pillando con mucha más información, pero es verdad que al final hay tanta información hoy en día que puede ser un poco contradictoria muchas veces y necesitamos un poco de ayuda. Ah, me estoy leyendo ahí. ¿Eso le he dado yo sin querer igual? Sí, ¿no? Bueno, por otra parte, otro estudio, ¿vale? En el que ya se empieza un poco a ver si dando suplementación, y en este caso fue en edad pediátrica, de prebióticos, que luego os explicaré qué son realmente, ¿vale? Mejoraría o aliviaría, digamos, esa sintomatología, ¿vale? Y realmente se ha visto que la restauración de esa microbiota es con mayor positividad, ¿vale? Que se pueden revertir incluso déficits nutricionales con mayor rapidez, ¿vale? Pero todavía está en aras de investigación, ¿vale? Todo esto que os estoy trayendo, que ya veis que estamos ya en el año 2017, digamos, todavía le queda mucho por estudiar, ¿vale? Estamos en preliminares, pero bueno, vamos viendo ya cositas interesantes. Por otra parte, por ejemplo, también se estudió, digamos, el papel de esa microbiota pues, en lo que sería la enfermedad y las implicaciones terapéuticas de la propia dieta sin gluten, ¿vale? Entonces, sí que deja muy claro en este caso, en este estudio, y es un poco por lo que os he traído, que al final esos probióticos, prebióticos, posbióticos, bueno, tenemos un montón de terminologías en este ámbito, el trasplante fecal, que no sé si lo habéis escuchado, que muchos tenemos la esperanza en ello, realmente de momento no dejan de ser meros tratamientos complementarios y que no se puede quitar la dieta sin gluten, ¿vale? Así que no os traigo buenas noticias. Y por otra parte, en este caso, pues ya van indagando un poquito más en este estudio, que ya estamos en el año 2020. ¿Nos suena este año? Un poco, ¿no? COVID. Este COVID, de cara a los estudios en torno a la enfermedad celíaca, nos ha traído un avance, ¿vale? Porque se dio un poquito de caña en este sentido. Entonces, aquí ya se empezaron un poco a revisar más de cara a específicamente los probióticos o específicamente los prebióticos, ¿no? Que podrían traernos a los enfermos celíacos. Realmente con los probióticos se ha visto mayor potencial de momento en el sentido de restaurar esa microbiota intestinal y de mejorar la sintomatología. Y en el caso de los prebióticos, como siempre, como tratamiento complementario, pues ya se está empezando a ver que podría mejorar potencialmente, ¿vale? Y digamos aumentar
tanto el número de bacterias beneficiosas como su, digamos, diversidad. Y en el año 2021, acercándonos ya mucho a lo que estamos, ¿vale? Aquí ya empiezan, ¿vale? Porque hasta ahora todos los estudios, digamos, que se han ido haciendo son un poco a grandes rasgos. Claro, ahora cuando os enseño un poquito el tema de probióticos y prebióticos, vamos a ver que al final hay mucha diversidad y que son de muy distinto ámbito. Entonces, mezclarlos todos en un mismo cajón a la hora de luego sacar conclusiones es muy complicado. Entonces, siempre las conclusiones en todos los estudios se necesitan más estudios, ¿sí? Aquí ya empiezan, digamos, a meterse un poquito más en harina, ¿vale? Y sacan como tal los polifenoles que realmente digamos, no son los prebióticos como sí, luego ya os explicaré un poquito, ¿vale? Pero sí que en este caso, al utilizar un suplemento de polifenoles o de instaurar esos polifenoles en la dieta, se ha visto que sí que tienen esa capacidad antioxidante, antiinflamatoria, ¿vale? Que eso es muy importante porque al final no deja de ser una patología proinflamatoria, anticancerígeno para esas personas que al final hayan tenido una cronicidad, porque al final, como hemos dicho anteriormente, los linfomas están ahí a la vuelta, ¿vale? Y además podría estimular lo que sería nuestro sistema inmunitario, ¿vale? Y en este caso, como veis, se utilizaron pues taninos, curcumina, resveratrol, quercetina, ¿vale? Que luego iremos viendo un poquito, pero bueno, para que os hagáis una idea, los taninos, pues por ejemplo, están en el té. La cúrcuma está ya, si muchos la tendréis en la cabeza, ¿no? Porque está de moda. El resveratrol, que nos lo han vendido con el vino, pero con el vino no funciona porque el alcohol es un proinflamatorio, realmente estaría en la uva, ¿vale? Y bueno, quercetina, pues en ajos, bueno. Pero sí que me encanta un poco la conclusión de este estudio porque al final vuelve un poquito a la terapia complementaria, pero lo que deja muy claro es, si no hay un patrón de vida saludable, de nada sirven los suplementos. Y esto es importantísimo, entonces a lo que tenemos que ir es a la raíz de nuestra dieta sin gluten, ¿vale? Y finalmente, ya por acercarnos un poco a nuestros días, con el 2022-24 que andaba este estudio, realmente lo que se ha visto es que se puede producir gracias a estos suplementos pues una reprogramación de nuestra microbiota, es decir, un cambio bastante radical, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a ver la alimentación realmente de lo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, tenemos por una parte los probióticos. ¿Qué son? Realmente los probióticos son organismos vivos que al final lo que hacemos es adiccionarlos en nuestra comida o fermentar alimentos con esas bacterias para que al final yo los esté ingiriendo, ¿vale? Es decir, los podemos tomar en un suplemento, que muchas veces habremos acudido a una farmacia y habréis pedido alguna clase de probióticos, ya sea por la enfermedad celíaca o por una diarrea que puede tener cualquiera, ¿vale? Y por otro lado, pues esos alimentos fermentados que algunos están ya muy presentes en nuestro mercado y otros pues van cogiendo un poquito de auge, ¿vale? Así como el yogur siempre lo tenemos presente, yo creo, ¿no? Eso lo conocemos, o el kéfir ya está instaurándose mucho en nuestro entorno. El jocoque probablemente no lo conoceréis, pero es algo bastante similar, vamos a decir, a lo que sería el yogur y el kéfir, ¿vale? Va un poco en ese entorno. Luego, por otra parte, tendríamos lo que sería la verdura fermentada, que se está poniendo de moda en restaurantes y demás, que veréis pues la cebollita fermentada y tal, que quiero decir, por comerte 2 gajitos de cebolla fermentada no te va a hacer nada, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, es una manera también de ir introduciéndola fácilmente en nuestra alimentación y al final de que nuestro paladar se haga ello, ¿vale? Y al final lo podamos introducir en casa. Dentro de esa verdura fermentada pues pueden estar los encurtidos, pueden estar, digamos, no sé si alguien tiene un poco cultura así alemana del chucrut, que al final sería una col fermentada, ¿vale? Que ya va estando como más presente en nuestros supermercados.
El pan de masa madre, que ha llegado para quedarse, por suerte, porque al final es verdad que el pan sería un alimento fermentado como tal, pero en lo que sería la masa madre realmente la fermentación varía y al final, en lugar de ser una fermentación de unas pocas horas, es una fermentación de varios días, con lo cual eso significa que las cepas que me voy a encontrar son mucho más pobladas que en lo que sería un pan de gasolinera que llamo yo, ¿vale? Así que tenemos que intentar buscar, ¿vale? Que sin gluten existen muy pocos, pero ya existen panes de masa madre también, y la verdad es que son digamos un chute adecuado para nosotros. Y luego, pues por ejemplo, el natto, el miso, el tempe son alimentos asiáticos que igual más desconocidos todavía por aquí, ¿vale? Pero bueno, que van presentándose. Y os tacho el té kombucha. ¿Por qué? Y lo he dicho antes. Si recordáis bien, antes os he dicho que el alcohol es proinflamatorio y el té kombucha, ¿vale?, genera un pequeño porcentaje de alcohol, con lo cual su parte, digamos, antiinflamatoria y de mejora, ¿vale?, se vería dañada por culpa de ese pequeño porcentaje de alcohol que tiene, ¿vale? Así que tampoco nos tenemos que dejar engañar por cualquier tipo de alimento que nos vendan en el mercado, ¿vale? Lo que sí quiero destacar, que os pongo ahí, es que justo la cepa Bifidobacterium longum ES1, ¿vale?, es una de las más estudiadas en la actualidad y es a la que se le está dando, digamos, gran potencial, ¿vale? Entonces, bueno, realmente hoy en día todavía no existe como tal en un alimento para decir puedo consumirlo a través de X, ¿vale? Pero en caso necesario, si hay alguna persona de las que digo yo que tiene esa sintomatología persistente, pues puede ser, digamos, algo adecuado para que vaya mejorando su sintomatología, ¿vale? Y por otro lado, tenemos lo que llamamos esa alimentación prebiótica. ¿Qué significa? Si probiótico es el organismo como tal que lo estoy ingiriendo, ¿vale?, prebiótico es previo a eso. Es decir, lo que estoy haciendo es darle de comer a esas bacterias que yo ya tengo. Y esto me para un poco. Y es que nos han vendido hasta ahora, vamos a decir, esa parte probiótica, pero esa parte probiótica lo que me exige es que yo día a día esté dándole ese tipo de alimentos para favorecer, digamos, ese poder intestinal, ¿vale? Esa base. Y por eso en el anuncio del yogur siempre nos decían un yogur diario, porque al final tengo que estar continuamente aportándole ese elemento, ¿sí? ¿Qué sería esa parte prebiótica? Fortalecer las bacterias que yo ya tengo, darles de comer a las bacterias que yo ya tengo, ¿sí? Con lo cual, lo que estoy haciendo es no necesitarlo día a día, porque lo que estoy haciendo es ser yo ya fuerte. Y eso es un poco lo que tenemos que ir, ¿vale? Además, en el caso de los que tengáis niños pequeños, ¿vale?, realmente esas primeras bacterias que le aporta sobre todo la mami, ¿vale?, que luego ya le va dando la vida también, sería muy interesante mantenerlas porque son muy nuestras, quiero decir, son nuestro signo de identificación, ¿sí? Al final lo que hacemos nosotros a lo largo de la vida, si perdemos ese tipo de bacterias, al final es ir buscando nuevas a través de alimentos, a través de, ¿vale?, suplementos o demás. Pero lo interesante sería fortalecer esas que ya tenemos, ¿sí? Entonces, aquí os pongo un montón de nombres raros, ¿vale?, que no hace falta aprenderse, pero bueno, os he querido poner así algunos de los tipos para que veáis a lo que me refería un poco con el tema de los estudios. Vemos aquí, pues, desde el almidón resistente, betaglucano, inulina, lactulosa, mucílagos. Ahora os voy a explicar un poco algunos, ¿vale? Pero al final no los podemos meter todos en el mismo saco porque no todos funcionan igual, ¿sí? Algunos de estos ingredientes, vamos a decir, o de estos alimentos de nuestras bacterias, son realmente un alimento para esas bacterias, para hacerlas fuertes, es decir, les aportan esa energía que necesitan, y otras lo que les dan es un medio en el que vivir,
¿vale? Con lo cual el modo de actuar no es el mismo, ¿sí? Entonces, esto es un poquito lo interesante. Pero si nos vamos fijando en los alimentos que pone al lado de esos nombres raros, ya nos suenan más, ¿no? Porque hablar de legumbres, de granos integrales, bueno, la palabra fungi igual no suena, pero son hongos, champiñones, setas, ¿vale? Que es ese grupo, vamos a decir. Hablar de ajo, de cebolla, de espárragos, ¿sí? Luego igual puede haber algunos que no estén instaurados en todas las casas, como pueda ser la chía o el lino, ¿no? Que igual en algunas casas sí, en otras no hayan llegado, porque son, bueno, alimentos un poquito más nuevos. Pero al final no necesariamente tengo que ingerir, digamos, alimentos de cada grupo para tener todos. Es decir, no, o sea, yo lo que tengo que hacer es una alimentación variada en la que vaya incorporando ese tipo de alimentos, que algunos no los incorporaré, otros sí. Tendré mayor o menor variedad, contra mayor variedad mejor, pero no hace falta tenerlos todos, y al final consigo mejorar, digamos, esa, digamos, mucosa, ¿vale? Con sus bacterias potentes. Entonces, como claves serían, ¿vale? Por una parte, centrarnos en la parte de los carbohidratos, que es lo que realmente restringimos, porque siempre hablamos de que el gluten es una proteína, pero al final lo que restringimos son los carbohidratos, porque es donde están esa sustancia. Entonces, al arroz, al maíz, ¿vale? Y a la patata, de las que no salimos nunca y de la que, si os fijáis en los alimentos sin gluten, en los que están procesados, tampoco salen nunca, porque por mucho que me pongan en un etiquetado pan de tez, o pasta de... El otro día me fijé justo en el supermercado que ahora han sacado una pasta, una marca, digamos, no expresamente sin gluten, para que os fijéis, y que pone, según eso, de varios cereales y son sin gluten, pero a la hora de la verdad, cuando miras la letrita pequeña, ¿vale?, te pone 75% de almidón de maíz, 75% de almidón de arroz, ¿vale? Y dices tú, ¿y dónde están los cereales esos especiales? Ah, que tienen un 5%, es verdad. Interesantísimo, ¿vale? Con lo cual, al final no estamos consiguiendo darle la variedad que necesitamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar darlo o aportarlo por otras partes, ¿sí? Dentro de esto, yo entiendo que hay cereales que nos pueden costar un poco más y que igual hervirlos a modo de arroz y consumirlos de esa manera nos puede costar un poco más, pero lo que sí que podemos es incorporarlos en los panes o incorporarlos, o sea, a modo de harina, que los podemos moler en casa, ¿vale? Y hacer harinas para luego utilizarlos me da igual, crepes, panes o lo que queráis, ¿vale? Y de ese modo darle más variedad al día a día, ¿vale? Dentro de esto estarían tanto otros cereales como los pseudocereales que llamamos, que son, digamos, muy similares a los cereales, pero que tienen un contenido en proteína un poquito mayor, ¿vale? Y por otra parte podemos incluir también tubérculos, pues que no nos tenemos que limitar a la patata, pues ya que tenemos globalización, aprovechémosla en este caso, ¿vale? Que nos viene muy bien para utilizar la yuca, para utilizar el boniato, ¿sí? Que al principio nos cuesta utilizarla, claro, como con todo, pero bueno, poquito a poquito, ¿sí? Y luego algo muy interesante y que va a aparecer también a continuación sería el plátano, sobre todo el plátano más verde, no tan maduro, vamos a decir, ¿vale? Porque realmente tiene esa cantidad de carbohidratos que estamos perdiendo al quitar esos cereales con gluten, ¿vale? Pero además nos aporta esa fibra insoluble y esa vitamina B, ¿vale? Que es la que realmente perdemos cuando estamos dejando de consumir ese tipo de cereales, ¿vale? Entonces tenemos que reforzar mucho esos dos nutrientes, ¿sí? La vitamina B tiene, digamos, funciones desde musculares a relajantes, ¿vale? Para nuestro cerebro, ¿vale? Tiene funciones ilimitadas. Y la fibra insoluble, para que me entendáis, hay como dos tipos, ¿vale? Por una parte tendríamos la soluble, que es la que hemos hablado un poquito dentro de esos prebióticos, ¿vale? Porque al final es la que conseguimos fermentar, pero que la fermentamos
sobre todo a nivel de colon, ¿vale? Y al final nos sirve para alimentar esas bacterias, reforzar el sistema inmunitario y demás, ¿vale? Y por otra parte, esta insoluble es la que llanamente decimos para ir al baño, ¿vale? Que suele haber muchas personas con problemas de estreñimiento una vez instaurada esta dieta sin gluten, ¿vale? Así que tenemos que reforzar un poco esas dos partes. Alimentos top, que diría yo un poco con esta alimentación prebiótica en cuenta y teniendo en cuenta esos nutrientes que estamos perdiendo al retirar pues trigo, avena, centeno, los que sean, ¿vale? Os los pongo así como muy en breve, ¿vale? Verduras y frutas evidentemente son súper necesarias, ¿vale? Pero en la parte esa prebiótica, por ejemplo, ajo, cebolla y puerro. Esos sofritos de toda la vida. Así de sencillo, ¿vale? Que los incorporamos facilísimo en las comidas. Y al final nos están dando ese plus. Y estamos haciendo comidas tradicionales. No nos necesitamos ir a alimentos japoneses o alimentos de no sé dónde. Que no hace falta complicarse la vida, para que veáis, ¿vale? Dentro de la fruta, repito, ese plátano verde, por esa parte prebiótica también. Y también los cítricos son fundamentales para el sistema inmune, ¿vale? Así que tenemos un poco que fomentarlos más. Y tenemos cítricos, vamos a decir, sobre todo de cara al invierno, ¿vale? Con los kiwi, las naranjas y demás, pero podemos aprovechar, gracias a la globalización, las frutas tropicales también para el verano, ¿sí? Entonces, al final el mango, por ejemplo, la papaya, ¿vale? Incluso el melón, nos ofrecen dosis de vitamina C interesantes que aunque no los consideremos como cítricos como tal, ¿vale? Pero nos sirven. Dos que destaco, ¿vale? Y que todo celíaco debería incluir en su dieta de manera bien, con ganas, ¿vale? Los fungi, es decir, las setas, hongos, champiñones, ¿vale? Que no hace falta irse al hongo belza, ¿eh? Que sí, riquísimo, pero que quiero decir que unos champiñones son estupendos, ¿sí? Es verdad que se están estudiando cepas, pues como el reishi, como el shiitake, ¿vale? El mico y tal, que bueno, al final dentro de esa parte gastrointestinal y dentro de la parte antiinflamatoria vienen muy bien, pero quiero decir, al final son un casi 100% prebióticos, ¿vale? Que nos interesan muchísimo, así que a por ellos. Y las legumbres, por favor. Las legumbres al final son tanto esa parte de carbohidratos que hemos dicho anteriormente, como la parte prebiótica que estamos diciendo ahora, ¿vale? Y además tienen una buena fuente de hierro, ¿sí? Que es uno de los nutrientes que perdemos, sobre todo a nivel duodenal, que lo hemos destacado. Tienen calcio, que también es esa pérdida duodenal, ¿vale? Así que, qué mejor que esto. Y qué baratas, porque hace poquito salimos en la tele diciendo que cara es la dieta sin gluten. ¿Y por qué es cara la dieta sin gluten? Por los procesados, por los ultraprocesados, que no son necesarios, que realmente nuestra dieta, si la basamos en lo que debiéramos basarla, en alimentos sin gluten por naturaleza, digamos, ¿vale? Frescos, naturales, no sería tan cara. Bueno, hoy en día es cara todas, porque hoy en día el mercado está caro, ¿vale? Pero quiero decir, no sería más caro de lo que sería para la población normal, ¿vale? ¿Reforzaríamos esta dieta? Pues con yogur, con kéfir, al final dándole esa parte probiótica, ¿vale? Que nos viene bien. Y el té, por esos antioxidantes, esos polifenoles, que aunque no son fibra como tal, porque en general la parte prebiótica, vamos a decir, son fibras solubles o insolubles que al final nos favorecen, digamos, ese crecimiento bacteriano beneficioso, pues sin embargo, aunque son unos meros antioxidantes, actúan como si fuesen esa fibra, ¿vale? Dentro de nuestro organismo. Le confundimos un poquito al organismo, con lo cual, bueno, pues qué manera sencilla de poder aportar algo, ¿vale? No me puedo dejar esto, porque claro, no todo es poner, me voy a poner al igual que han empezado
mis compañeros. Hay que quitar también lo que no se puede, lo negativo, ¿vale? Porque realmente el alcohol, las harinas refinadas, es decir, la palabra almidón, ir a casa, mirar los etiquetados de los productos y en cuántos aparece almidón y en cuántos es el primer ingrediente de ese producto, ¿vale? Azúcar o los edulcorantes, que aunque no tengan poder calórico, no estamos para contar calorías, estamos para contar nutrientes, ¿vale? Y los edulcorantes no nos aportan nada y sin embargo vamos a decir que actuarían como si fuese un azúcar dentro de nuestro organismo, ¿vale? Esto da para otra charla, ya lo haremos. Y las grasas ultra procesadas, ¿vale? Siempre es mucho mejor utilizar los aceites en crudo que cocinados, ¿vale? Y realmente cuando estamos comprando productos al final están muy procesadas ese tipo de grasas junto con otros nutrientes que al final no les favorecen, ¿vale? Con lo cual, de nada sirve poner un suplemento, porque yo veo muchas veces a las personas de pero si yo estoy tomando un probiótico de tal o estoy incorporando un prebiótico de tal, ya. Pero si al final el resto de la alimentación no lo cuidamos, ¿vale? Si estamos introduciendo sustancias adversas o si no estamos haciéndolo en general, al final no nos sirve de absolutamente nada, ¿sí? Algo que me he dado cuenta que no os he dicho, pero algo muy sencillo para esa parte prebiótica, ¿vale? Es cuando utilizamos los granos, todos los alimentos que tengan una base de carbohidratos, también los tubérculos, simplemente con cocinarla, con cocerla, ¿vale? Y enfriarla 24 horas en el frigorífico, ¿vale? Mejoramos, ¿vale? El tipo, digamos, de almidón que nos ofrece, que al final se convierte como en un almidón que llamamos resistente, ¿vale? Y eso favorecería, digamos, esa parte prebiótica. No es que sea un milagro, tampoco os penséis, ¿vale? Pues me hago la pasta todos los días fría, no, que tampoco es cuestión de eso, ¿vale? Pero es verdad que deberíamos aportar todos los días una pequeña dosis de carbohidratos, que no sé qué miedo hay a aportar carbohidratos en la dieta, ¿vale? Lo que no tenemos que hacer es, me como solo un plato de macarrones, no. O sea, los macarrones tienen que ser parte de mi día, ¿sí? Y van combinados con las verduras, las frutas, las proteínas, ¿sí? Pero no hay que tener miedo a introducirlos cada día, ¿vale? De hecho, son necesarios, ¿sí? Como estamos viendo, para tener una buena base, ¿vale? Bueno, termino un poco con esto, ¿vale? Con el pensamiento de que al final todavía estamos en el 2024, que los estudios en este entorno todavía nos dejan muchas cosas sin resolver, porque al final, lo que os he dicho, han ido un poco a grandes grupos sin centrarse demasiado, ya parece ser que están empezando a centrarse. Veremos los titulares en los próximos años, ¿vale? Así que bueno, nos juntamos dentro de unos años y vemos a ver qué dicen al respecto. A ver si son más clarividentes, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ha estado todo esto muy interesante, muchas novedades. Entonces ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, por favor, que levante la mano y le acercamos un micrófono. Verónica, si no te importa, te lo conecto así. Antes de que alguien empiece a preguntar, Nerea, por favor, que me he quedado con la intriga. ¿Qué es eso del trasplante fecal, has dicho? ¿Qué es yo eso? lo he dado por hecho, ¿vale? Suena, no, a mí no me suena rarísimo, no había oído nunca. Vale, el trasplante fecal lo que se pretende es, en población que se ha valorado que realmente está muy sana, ¿vale? Lo que al final se hace es coger sus heces. De esas heces, evidentemente, se extrae solo la parte positiva, que serían esas bacterias beneficiosas, ¿vale? Y lo que se hace es trasplantarlas en una persona que tiene necesidades, digamos, a nivel inmune. Entonces, bueno, se están haciendo en distintos ámbitos, que igual ellos dos lo cuentan mejor. O sea, quiero decir, desde linfomas a
lo que sea, todo lo que tenga que ver al final con un sistema inmune deprimido, en enfermedades inflamatorias intestinales, digestivas, tal. Entonces, bueno, pues se ha puesto ahí un punto. Es verdad que nuestro punto débil al final, sobre todo está en esa parte digestiva, pues porque al final el gluten lo digerimos demasiado bien, vamos a decir, y eso es lo que nos daña el epitelio, ¿no? Que igual los tiros van por otros lados, pero bueno, también están probando esa parte fecal y bueno, quién sabe, igual algún día pues nos tienen que hacer un trasplante de heces, ¿no? Un poco guarrete, pero si es efectivo, pues bienvenido sea. Bueno, ya hay un café, ¿no?, de un animal que se extrae de las heces de un animal y debe ser una exquisitez, así que bueno, todo se andará. Bueno, a ver, ¿hay alguna pregunta ahí? Sí. Hola, ¿dónde se compra el pan de masa madre sin gluten? La pregunta del millón. No puedo dar marcas, luego te la cuento. pero bueno, hay... O sea, realmente los panes de masa madre al final hay que buscarlos en obradores, ¿vale? No valen las casas comerciales al uso de supermercado. Entonces hay que buscar obradores que realmente al final tengan bien controlado el tema del gluten, ¿vale? Y algunos solo crean, vamos a decir, productos sin gluten, con lo cual aseguramos no tener contaminaciones cruzadas. Pero eso también hay que fijarse porque muchas veces ponen pan de masa madre o pan de masa madre inactivo, ¿vale? Es decir, que no controlo esa masa madre si realmente tiene cepas o no, y entonces se pone inactivo porque no han hecho un control y entonces al final el beneficio no es el mismo. La fermentación no es igual, ¿vale? Con lo cual esto también es importante. Pero claro, de nada sirve, digamos, tener esa masa madre y que luego no se estén incorporando azúcares dentro de esa masa, porque entonces, o sea, el azúcar lo necesitan las bacterias para fermentar, pero quiero decir que el azúcar puede ser el residual de un cereal, es decir, que si yo le pongo un cereal integral ya tiene suficiente azúcar, no necesita añadido azúcar de mesa como tal, vamos a decir, ¿vale? Con lo cual, que no nos vendan algo bueno con algo negativo detrás que al final no sirve de nada, ¿sí? Entonces, es verdad que son caros y habría que pagarlos y si no, hacerlos en casa. Al final, que la masa madre se puede hacer en casa, hay que tener paciencia y ya está con ello. Hola, buenas tardes. Tengo un par de preguntas. No sé si puedo hacer las todas seguidas o... Vale, empiezo con el primer ponente. Una de las cosas que habías comentado es que, por lo menos a mí, enseguida me dijeron, cuando tenía síntomas como de diarrea, fui y nos dijeron, bueno, parece que tienes anticuerpos dudosos, de hecho lo de la celiaquía, quita el gluten. Y claro, yo lo quité, pero no tuve, en ningún momento tuve como una directriz de cuánto tiempo tengo que quitarlo, qué se hace después del tiempo que estimes. Yo no tenía una cita después. Trabajo en el hospital y bueno, pues indagué un poco más y me dijeron, ¿para qué has quitado el gluten? Entonces dije, pero si el médico de cabecera me ha dicho que lo quite. Entonces esto veo que es muy típico y suele pasar que cuando vamos al médico de cabecera nos dicen una cosa, pero luego cuando acabas con el especialista un poco te dicen, ¿por qué has hecho esto? Entonces yo no entiendo por qué no hay, estamos hablando de Osakidetza, no he ido a privadas ni nada, ¿por qué no hay una conexión de diagnosticar este tipo de enfermedad? Me extrañó, porque vengo del mundo sanitario y me encontré con de repente la celíaca, pero no entendía muy bien cómo había esta forma diferente de diagnosticar. Esa es mi primera pregunta. No sé si vamos respondiendo y luego voy preguntando si... Sí, la verdad es que te podría contestar, pero no lo voy a hacer por tema ético, pero realmente es de disciplina de cada profesional. O sea, cuando vamos a hacer un diagnóstico sobre una enfermedad, tenemos que saber qué vamos a diagnosticar y qué herramientas tenemos que utilizar. Entonces, sí es cierto que cada vez intentamos tener más comunicación con la atención primaria, hacer cursos de formación, dar esos tipos de, como lo quise al final de cuentas, que dije, ¿qué no debemos hacer? Pero a veces no acude todo a
los que quisiéramos llegar ese mensaje. Y yo espero que también es cierto que como esta es una enfermedad que cada vez se estudia más, que cada vez es más conocida, pues que se vaya creando un poco más conciencia en el ámbito sanitario, que no quiere decir que no es que exista, sino que creo que necesitamos más conciencia de la que existe. En mi caso yo se lo comenté, de hecho le llevé, Verónica me dio un montón de información cuando fui a la asociación y se lo acerqué a la médico de cabecera y le dije, mira, esto es para que tengáis un poco más de información. Y ella me dijo, si es que a mí me han dicho desde Osakidetza que no mandemos a tanta gente a digestivo cuando tenemos duda, que lo que tenemos que hacer es quitar la dieta, o sea, en la dieta quitar el gluten, ver si mejoras y luego si mejoras, fenomenal, es que eres celíaco y entonces ya irás al especialista y si no mejoras, pues no eres celíaco y buscamos otra cosa. Entonces esta fue la respuesta que me dieron y me quedé un poco sorprendida y digo, joder, pues es que no entiendo, cuando hay unas directrices y hay una documentación que me dieron que estaba ya claro lo que hay que hacer y bueno, descubrir esto fue como, no sé dónde hay que tocar, dónde hay que ir para que esto se normalice, digamos. Bueno, yo quería comentar una cosita. Existen ya unos protocolos de diagnóstico precoz de la celíaca que además fueron elaborados por el Ministerio, consensuados, y eso están a disposición de todos los médicos. Pues a lo mejor te tocó pues, un caso, digamos, más aislado, que no estaba, pues como dice Salva, ¿no? Que no estaba tan puesto al día, pero se contempla, o sea, es uno de los primeros puntos. O sea, no quitar el gluten antes de iniciar el diagnóstico. Es como la regla de oro. En la asociación lo llevamos repitiendo, yo llevo 33 años y aburrida de decir siempre lo mismo, ¿eh? Entonces, a lo mejor ha sido un caso pues un poco aislado porque antes sí ocurría, pero ahora ya no notamos que venga tanta gente que se quite el gluten. O sea, yo creo que eso ya se ha ido integrando y le puede sugerir que se baje esos protocolos porque es que ahí viene pues cómo hay que hacer el diagnóstico, que sí, que no. Está todo muy bien especificado y muy detallado. E incluso afortunadamente cuando nos llegan los pacientes ya nos llegan pues bastante estudiados. La gran mayoría cuando son derivados de atención primaria. Vale, paso a la siguiente pregunta, si no hay nadie que quiere comentar algo. Pues, sí. En el caso también has comentado que hay que tener cuidado en las familias cuando se hace un poco la transición de que se incorpora una persona que es celíaca y entonces pues, empiezas a cocinar cosas sin gluten. Yo no sé muy bien cómo, porque esta es una duda que yo tengo, ¿no? Pues al final hemos hecho a mis hijas, le hemos hecho y tienen la predisposición, digamos, genética, no tienen anticuerpos y nadie más es celíaco en casa. Entonces yo sí que cocino, todo lo que cocino, pues rebozados o la harina o cuando hago salsas, todo esto es sin gluten, pero luego pues compramos pan normal y comen cereales normales, pero claro, todo lo que yo cocino, no cocino para mí sola, a no ser que sea la pasta, por ejemplo, pero muchas veces incluso hago pasta sin gluten. ¿Esto es correcto o hay que introducir más gluten en los otros miembros de la familia? Nunca sé cuál es el equilibrio. Lo práctico para la familia realmente es lógico que si optas en casa pues cocinar para una persona algo especial y luego para el resto de la familia se va a cocinar diferente, pues al final de cuentas es más trabajo. Entonces, a veces hay familias que optan por cocinar sin gluten directamente, pero para hacer ingesta pues en el comedor, el resto de las familias en el momento del trabajo, cuando salgan de paseo. Es decir, que no hacer una dieta restrictiva. Sí que es cierto que se recomienda a las familias evitar pues, la contaminación cruzada al momento de cocinar. Si es que se opta por... A ver, como recomendación no se le dice a toda la familia tiene que cocinar sin gluten y comer todo sin gluten. Esa no es recomendación, ¿vale? Pero muchas veces, por lo práctico, las familias tienden a hacerlo. En relación un poco a esto, también has comentado, y yo creo que también Nerea eras, ¿verdad? Nerea, habías comentado los micronutrientes asociados, como la poca ingesta de ciertas cosas. ¿Cómo sabemos los pacientes si estamos bien nutridos o no? Los pacientes que quitamos el gluten, ¿cómo lo sabemos? ¿Habría que hacer algún tipo de análisis específico o simplemente si te encuentras bien
ya está, estás bien alimentado. Sin el gluten me refiero, ¿eh? Es que no te entendí un poco la... Bueno, Sí. a ver, en principio a nadie nos han hecho un análisis concreto de micronutrientes en ese sentido, ¿vale? O sea, yo creo que si las analíticas normales van saliendo bien, en principio no tiene por qué darse ninguna falta de micronutrientes ni nada, ¿vale? Pero es verdad que tenemos que poner un poco de empeño, vamos a decir, en buscar alimentos de calidad en ese sentido. Porque, o sea, si encima que estoy restringiendo le aporto alimentos que no tienen nutrientes añadidos, ¿vale? Porque, por ejemplo, uno de los estudios de hace muchísimos años lo que miraba era, claro, muchos de los cereales de desayuno que se ven a nivel supermercado están enriquecidos en distintos nutrientes. Pues sin gluten no tienen ningún enriquecimiento en general, ¿vale? Ahora hay alguno. Entonces, pues bueno, valorar un poco eso si había también déficit en ese sentido, ¿vale? Yo tampoco te voy a recomendar que busques ese tipo de cereales para aportar micronutrientes, también te lo digo. Pero bueno, que quiero decir, si no hay nada que te haga pensar en que puede haber un déficit de algo, pues ya está. Pero pues tener en mente, ¿no?, que al final hay ciertos nutrientes que son un poco los más fáciles en tener carencia. Entonces, si vemos que la restricción en la dieta está siendo más severa, ¿no?, pues a mí cuando me dicen un paciente celíaco o no, he dejado de consumir tal producto, ¿vale? Y tiene relación con calcio, con hierro, con magnesio, que son un poco los más fáciles de producirse, pues al final es poner un poco más de detección, ¿no? Porque si encima ya tengo una restricción, restringo todavía más, pues entonces igual tengo que valorar si voy a necesitar un suplemento o no, ¿vale? Pero siempre el suplemento es lo último, o sea, hay que intentarlo con la alimentación, que además se absorbe con mayor calidad, ¿vale? Así que, pero bueno, tampoco obsesionarse, ¿eh? Yo te sugeriría, así, yo entiendo que cambiar los hábitos cuesta mucho y cuando te dicen que tienes que dejar de comer un montón de cosas dulces riquísimas, pues da mucha rabia, ¿no? Pero bueno, todos sabemos, si realmente somos sinceros con nosotros mismos, todos sabemos qué bien, cuánto de bien o cuánto de mal comemos, ¿no? Pero bueno, podríamos dibujar un quesito y en lo que vamos comiendo a diario ver cuánto ocupa la fruta, cuánto ocupa la verdura, cuánto comemos de crudos y cuánto comemos de procesados. Y con eso ya podemos empezar a hacer una idea de cómo estamos más o menos nutridos, ¿eh? Porque debería ser obligatorio todos los días un plato de crudo, o sea, verdura, la verdura que se pueda comer cruda, pues hay cantidad de lechugas, variedades de lechugas, de canónigos, de rúcula, pimiento, bueno, hay cantidad de alimentos que se pueden comer en crudo con un chorrito de aceite, como he dicho, sin cocinar. Entonces eso debería ser una presencia obligatoria en la comida diaria, ¿eh? Luego ya, pues sí podemos tomar pues platos de proteína, de legumbre, pero el crudo ahí te va a aportar es que todos los minerales, las vitaminas que necesitas, porque ya en cuanto cocinas, pues podemos tomar muchas menestras, pero si eso ha pasado por el fuego, ya nos hemos cargado todas las vitaminas. Será un plato rico, pero lo que nos interesa es tener ese equilibrio de micronutrientes. Entonces, presencia de crudos, eso es importantísimo. Y luego, bueno, Nerea ha dado muchas pistas, ¿no?, de qué se puede ir introduciendo y qué hay que ir quitando. Pues hay que quitar el azúcar, hay que quitar bueno, el alcohol y todas esas cosas, o por lo menos ir reduciendo, ¿no? Yo entiendo que de entrada pues tenemos unos hábitos y cuesta, pero empezar a reducir esos productos menos sanos en favor de los sanos, que son los crudos, ¿no? Es dejar de comer basura. O sea, yo digo que cuando un diagnóstico de una intolerancia o de cualquier alergia o de tal es una nueva oportunidad para volver a empezar a comer bien. Te están dando una segunda oportunidad en tu vida. Y ya por último, esto igual es de primero de celíaco, pero a mí me genera mucha duda todavía cuando la gente me dice, pero pero no te pones mal cuando, pues yo qué sé, te cae una amiga o tal. No, entonces eres celíaco, pero entonces ¿cuál es la diferencia del que realmente se pone fatal? O sea, creo que lo has explicado tú al principio.
puedes no ser celíaco, pero tener una intolerancia al gluten y entonces es otra cosa diferente, ¿no? Vale. Para dejármelo claro en la cabeza y actuar con ello. Pero quiero decir, no hay grados en celiaquía. No eres de primero, segundo, tercero. No, primero. Tienes síntomas. No. Me refiero de. No por la expresión que has dicho, sino por cuando te preguntan, ¿eres muy celíaco o poco celíaco? Sí. ¿Vale? No hay grados. La cuestión es tener más o menos sintomatología. Eso no significa que el daño interno esté. O sea, quiero decir que eso es para todos. Sí. ¿Vale? Entonces, la dieta la tenemos que hacer todos por igual y no hay grados en ese sentido. A eso es a lo que me refiero. Entonces, la diferencia puede estar entre la sensibilidad al gluten o lo que sería la intolerancia, ¿vale? Pero muchas veces el problema de lo que nos encontramos en la calle es la moda de sin gluten, de adelgazar sin gluten, ¿vale? Que adelgazar sin gluten significa no comer pasta, no comer hamburguesas, no comer pizza, ¿vale? Pues mira, deja de comer eso y ya está, pero no hagas el tonto que al final nos fastidias al resto, porque claro, pero la mesa de al lado está comiendo no sé qué, ya, pero es que esa no es celíaca, o sea, esa es moda pasajera y ya está, ¿no? Entonces, eso es un poco igual lo que te puedes estar encontrando, porque al final es normal que el que no sirve la comida tenga un cacao importante. O sea, si uno es exigente y el otro no, pues al final el cacao está ahí. Vale. Hola, buenas tardes. La pregunta igual es Salvador o Juan en tu caso. Yo soy celíaca, mi madre también. Tengo una sobrina que tiene muchos síntomas, le han hecho y no es celíaca, entonces entiendo que será sensible al gluten. En este caso, ella se tiene que quitar la dieta simplemente por el malestar que le crea, entienda, ¿no? O sea, porque ella es de la que come gluten, empieza con descomposición, hinchazón, en cambio nosotras, que sí que somos celíacas, comemos gluten y no notamos nada, que es un peligro. Bueno, un poco de lo que expliqué cuando comparé la enfermedad celíaca con la sensibilidad al gluten no celíaco, que la enfermedad celíaca, para que produzca síntomas, pues se necesita un tiempo de ingesta, tanto que a veces los niños pueden pasar desapercibida la enfermedad porque no hay un síntoma en sí, y de llegar a edad adulta, que es cuando más se diagnostica la enfermedad, pues porque presenta otro tipo de manifestaciones. Entonces, esto nos da una idea que en realidad, como decía mi compañera, no es que existan grados de enfermedad celíaca, sino que existe atrofia vellositaria y que las manifestaciones pueden ser múltiples o no tener manifestaciones y directamente tener pues, alteraciones analíticas. En cambio, alguien que tiene sensibilidad al gluten, los síntomas se pueden manifestar de horas a semanas de la ingesta. Esto no ocurre tanto en etapas de niños, sino que se ve que es más en edad adulta. Lo de tu sobrina no sé decirte... Es adolescente y es que es comer gluten y se encuentra fatal. Entonces ella toma la decisión, que os ha hecho todas las pruebas, que le dan negativos, le han hecho hasta biopsia, pero es que se encuentra mal, entonces se lo ha quitado. Pero claro... Bueno, supongo que tendrá un asesoramiento médico antes de decir que el diagnóstico de la sensibilidad al gluten no celíaco es por exclusión. O sea, tenemos que descartar sí o sí la enfermedad. Y en cuanto a la dieta, pues bueno, estos pacientes a veces toleran dietas bajas en gluten y a veces puede ser una recomendación. A diferencia de las personas que tienen enfermedad celíaca, que ahí sí hay que retirar el gluten aún no teniendo síntomas. O sea, el tratamiento es de por vida, es crónico, como mencionamos. Claro, y puede pasar que, por eso, porque yo no noto nada. Entonces, imagínate que de vez en cuando salgo a comer fuera, yo me hago todos los años analíticas, me da todo perfecto. Entonces, entiendo que aunque no note ningún síntoma cuando como gluten, si me dan bien las analíticas, lo hago todo en orden. ¿Verdad? Porque ese es el miedo que tengo. Yo digo, aquí igual estoy comiendo gluten y realmente me estoy estropeando por dentro, aunque no note nada. Me tendrían que dar mal las analíticas, ¿verdad? Vale.
que un poco con lo de tu sobrina, por añadir, también es muy habitual que por otro tipo de intolerancias, por ejemplo, por otro tipo de trastornos, se produzca una intolerancia transitoria habitual al gluten o a la lactosa, con lo cual puede ser simplemente una mera sintomatología de otra cosa. Entonces, si le han descartado, digamos, esa parte, pues yo tiraría a mirar otro tipo de intolerancias a ver si es simplemente eso, porque digamos que el momento lactosa, gluten suelen ser un poco como los dos primeros factores a decir aquí está pasando algo en el cuerpo, ¿vale? Frénate, ¿sí? Es un poco como llamaditas de atención. Entonces mira a ver un poco por esa parte. Vale, gracias. Nuestra aplicada asistente. Esta pregunta, bueno, un poco para los tres a la vez. En mi caso me lo diagnosticaron el año pasado y la explicación que me dieron es probablemente ha sido o celíaca toda la vida o desde que tuviste la primera hija. Y así me quedé. Entonces yo preguntaba, pero ojo, yo he estado comiendo pan y cereales y sin cuidarme el tema del gluten toda la vida y de repente a mis 40 y casi 5 años resulta que tengo esta celiaquía. ¿Desde hace cuánto estoy teniendo esta enfermedad? Esto me explicaron que era por haber, con los embarazos que se silencia, digamos, entre comillas, el sistema inmunitario y que luego cuando despierta, pues despierta con una enfermedad autoinmune. ¿Esto es una explicación correcta? Se supone que un rotavirus purulante es el que desencadena la enfermedad. Pero claro, o sea, al final es un poco cuando te coge un poco más deprimido, entiendo, ¿no? Y claro, hay momentos en los que igual es más fácil detectar, porque, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Fue introducirme el gluten con 8 o 9 meses y empezar a adelgazar. Pues ya está. Aunque me diagnosticaron con 11 años, tengo claro dónde empecé. Pero cuando es a raíz de pues una gestación, cuando es a raíz de otro tipo de problemas que puedan darse en la vida, quiero decir, un momento de estrés laboral, o sea, otras circunstancias que al final te hagan deprimirte, la parte del sistema inmune, pues al final entiendo que es difícil de detectar en qué momento se te ha dado. O sea, eso al final se va a quedar ahí. Quiero decir, si no te han detectado, o sea, porque no sé si te han hecho pruebas óseas o otro tipo de circunstancias, o si tú consideras que en ese sentido vas bien, porque muchas veces igual puedes decir, pues yo es que siempre he tenido problemas en este nivel, o nunca he tenido problemas de nada, pues entonces no le demos más vueltas al coco, ya está, ¿vale? Pero si notas que dices, siempre he tenido problemas de tal, bueno, pues igual te conviene hacerte alguna detección, ¿no? Para quitarte un poco las dudas y ya está, pero si no te comas la cabeza, que es muy típico de recién diagnosticado, que al final queremos buscar explicaciones a todo y estudios, todavía faltan estudios. En mi caso, como la lesión que tenían a nivel intestinal era muy, o sea, no se lo esperaban, pues me pregunto, ¿y esto desde cuándo? ¿Sabes? Porque para que tenga una lesión tan grande intestinal, pues ha tenido que estar goteando poco a poco. Por eso preguntaba si esta explicación que me dieron tiene lógica o no. A ver, como te he dicho, Nerea, son teorías, ¿eh? Yo te voy a contar la que he oído también en congresos. A ver, desde luego tú tienes que tener unos genes que te van a predisponer a padecer la enfermedad. Eso tiene que ser así. Y luego, para que la enfermedad debute, tienen que actuar a la vez. O sea, el factor genético, tienes que tener los genes, el factor dietético, tienes que estar tomando gluten, porque por mucho que tengas los genes y no tomas gluten, y luego el famoso rotavirus que dice Nerea, ¿no? Entonces, esos factores víricos dice que se desencadenan en el momento de crisis. Y claro, ¿qué es una crisis? Consideran crisis tanto un parto como una enfermedad larga que hayas tenido con una recuperación, una operación, pero puede ser crisis, por ejemplo, que estés pasando por un duelo, que por ejemplo ha fallecido alguien que te ha afectado muchísimo. Entonces, todo lo que hace que tu sistema inmune, tu sistema anímico caiga, es cuando permite que ese rotavirus, digamos, que se active
o sea, actúe sobre ti. Entonces, al estar actuando los 3 factores a la vez, dietético, genético y el ambiental, que es el rotavirus, es cuando tú desarrollas la enfermedad. Si no, por ejemplo, es el caso de muchos padres de niños celíacos. Tienen el factor genético, tienen el factor dietético, pero ellos no desarrollan la enfermedad y su hijo sí. Entonces, es porque la persona en un momento dado ha estado expuesta a ese rotavirus y bueno, pues se suele hacer más evidente en esos momentos que llaman crisis, pero yo te digo que la crisis, pues fíjate lo que puede suponer, ¿no? O sea, cualquier cosa que tu estado anímico decaiga o te haga más sensible, ¿eh? Pero bueno, es una teoría, ahí queda, ¿no? Y para que estés más tranquila también, lo mencioné que el 70% se diagnostica después de los 20 años, pero la edad media está entre los 40 y los 45 años, es decir, que han diagnosticado a una edad correspondiente. Y ahora otra cosa que nos está pasando y que me pasó una experiencia personal con una amiga, cuando venimos, yo soy de Guatemala, y cuando venimos a vivir pues aquí a España, a los 3 años mi amiga fue diagnosticada de enfermedad celíaca. Y viendo en retrospectiva fue porque nosotros en mi país no hacemos consumo de dosis altas de gluten, comemos más crudo, con más verdura, más fruta. Y ella fue diagnosticada a los 3 años después de haber venido, porque hizo pues la ingesta de gluten en mayor cantidad, pero ya tiene una predisposición. Para comentar con lo que dice ella, mi madre se lo diagnosticaron con 65 años cuando se murió su madre, mi abuela. O sea, estuvo toda la vida comiendo gluten sin síntomas y a raíz de, fue nada más morirse, que la estuvo cuidando años, empezó con una descomposición crónica y así debutamos a eso. Mi pregunta es para Verónica, sí, por el tema de la endometriosis. Yo también fui diagnosticada tarde o desarrollé la celiaquía tarde. Diría que puedo marcar prácticamente en el calendario pues el día que yo creo que empecé. Tenía 26 años y sí que es cierto que siempre había sufrido y sigo sufriendo pues unos dolores continuos, como has explicado, ¿no? Pues en la pelvis, ¿no? Yo he tenido 2 hijas, una con 31 y otra con 33, y a raíz incluso pues, de esos embarazos sigo teniendo pues, unos dolores que yo no considero pues, que sean muy normales. He hecho mi peregrinación un poco por ginecólogos, ¿no? Y la endometriosis es algo que yo sí que puse encima de la mesa porque es algo como popular en las redes sociales, ¿no? Pero nunca lo había visto asociado a la celiaquía. Entonces, mi pregunta es, ¿hacia dónde podría dirigirme o cómo podría saber un ginecólogo, ¿no? Si mis dolores no vienen por ahí o que me lo estudie? Claro. Los dolores al final, el dolor pélvico crónico, que igual es lo que te pasa a ti más porque es un dolor continuo de larga evolución, puede ser por muchas causas. Sí que también puede ser una endometriosis asociada a la enfermedad celíaca, pero puede que no lo sea. Entonces no te puedo dirigir a ningún profesional porque éticamente no se puede, pero tú se lo puedes comentar, y es verdad que hay muy pocos estudios de estas relaciones, entonces es poco probable que también te pueda orientar un poco hacia esta asociación. Se puede hacer pues una ecografía o alguna analítica orientada más en la endometriosis, pero hay muy poca relación en realidad entre ambas. Por eso decía que los estudios son moderados, bajos, porque sí se ha visto asociación, pero no está muy bien establecida. Entonces la mayoría de profesionales no están tanto al día respecto a eso. Te pueden diagnosticar endometriosis, pero no... Está asociado. Eso es, no saben tanto sobre la asociación. Vale, gracias. Nada. Bueno, pues yo creo que ha estado todo muy interesante. Veo que no hay más preguntas. Bueno, voy a ceder ahora la palabra al turno a Itxaso Olabarri, que es la presidenta de la asociación y que ella ya va a hacer el cierre de la jornada. Bueno, espero que hayáis disfrutado de esta jornada
y que haya servido para estar más al día con esta patología que muchos vivimos. Agradecer al doctor Mario Salvador Argueta, a la doctora Verónica Hernández y a la nutricionista Nerea Segura, todo el conocimiento y experiencia que han compartido con nosotros, y a todos los presentes agradeceros también vuestro apoyo que dais a la asociación con vuestra presencia. Muchas gracias.